Vamos a hacer entonces un homenaje al Pacto de Punto Fijo, vamos a recordar este evento histórico y para eso pues tenemos como invitados a dos políticos, historiadores, un abogado, el otro historiador, para aprender esas lecciones que nos deja el Pacto de Punto Fijo. Yo quería solamente iniciar este conversatorio o este foro leyendo lo que Rafael Caldera recordaba del Pacto de Punto Fijo y que recoge en su libro Los causavientes. Dice Caldera, el Pacto de Punto Fijo le dio a Venezuela autoridad en el concierto de los países democráticos y fue comentado y estudiado con mucho interés por países hermanos que se encontraban bajo gobiernos de facto y luchaban por restablecer la democracia. No se previó su duración más allá del primer quinquenio, como se acaba de indicar, pero indudablemente el espíritu, esto es muy importante, del 23 de enero, el compromiso solidario de sostener las instituciones por encima de las diferencias partidistas, la defensa de las libertades y de los derechos humanos y el compromiso social inseparable del derecho y del deber de gobernar, valores que inspiraron el Pacto de Punto Fijo, sobrevivieron el término de lo previsto. El hecho de que los partidos políticos se vieran precisados a acordar entendimientos parlamentarios para asegurar el sostenimiento de la democracia fue bienvenido, aunque no le corresponde el mote de punto fijista. En una etapa histórica que las generaciones futuras tendrán que analizar y reconocer, sin excusar las graves críticas que amerita su desenvolvimiento posterior. Después de siglo y medio perdidos entre marchas y contramarchas en el juego de la violencia para resolver las diferencias y la ambición personal y despótica de los más audaces para arrogarse la conducción de los destinos nacionales, pudo demostrarse que el pueblo de Venezuela es apto para vivir en libertad, para gobernarse a sí mismo y para conquistar su destino por voluntad propia. Cuando Rafael me planteó realizar este evento, yo le señalé que para mí lo más importante de Punto Fijo, como de los otros acontecimientos trascendentes que puede haber en la historia contemporánea de Venezuela, son las enseñanzas, las lecciones. La historia nunca se repite mecánicamente, ni se puede calcar, pero evidentemente que la historia deja enseñanzas y lecciones. Y en la terrible situación que estamos viviendo los venezolanos de este tiempo, la angustia de quienes vemos la historia en esa perspectiva, en la perspectiva de aportar elementos de análisis, de elementos que clarifiquen las vías, las rutas, que despejen la posibilidad de que Venezuela pueda volver a disfrutar de una democracia plena, pues estos acontecimientos tienen un sentido vivo y dinámico y no simplemente ritualista de recordar una fecha y de la significación histórica. Y preocupa sobre todo que de las nuevas generaciones de venezolanos y sobre todo de las nuevas generaciones de dirigentes que muchas veces están absolutamente ajenos en el conocimiento total de estos acontecimientos, lo que le impide en buena medida poder encontrar, poder formular rutas asertivas y exitosas para superar la hora menguada que vive hoy el país. Por eso mi perspectiva de Punto Fijo es un poco más amplia que el propio acontecimiento, que la significación que tuvo ese pacto político, que sin duda alguna fue muy importante, pero que yo creo que hay que verlo en una perspectiva amplia histórica. El doctor Caldera lo decía en estas palabras que acaba de leer Mercedes, lo que significó luego de 150 años de incivilidad, de lucha fratricida, de predominio del caudillismo, de predominio de la brutalidad, haber podido arribar a un estado de conciencia en el liderazgo que abonara el terreno para los 40 años de estabilidad política y de gobernabilidad que acumuló Venezuela. Yo quiero comenzar por señalar algunos acontecimientos del siglo XX venezolano que pueden, de alguna manera, que concurren, que tributan a lo que fue Punto Fijo. Cada vez que nosotros hablamos de transición, una palabra muy de moda en estos tiempos en Venezuela, nosotros tenemos la tentación siempre de buscar ejemplos en otros países. Hablamos de la transición española, de la transición sudafricana, de la transición chilena. Resulta que Venezuela, y esto es poco reivindicado y poco estudiado en el análisis histórico y político, ha tenido
yo creo que todas las variedades de transiciones en el siglo XX de Venezuela. Tuvimos una primera transición en el año 1936, lo que pudiéramos llamar una transición salida de las entrañas del régimen. Fue el propio general López Contreras, pues, que encabezó esa transición, un hombre que había sido de la mayor confianza, ministro de Guerra y Marina de Gómez, y que, por cierto, estaba claro muchos años antes de lo que había que hacer, solo que él condicionaba la transición a la muerte de Gómez. Creo que prudentemente él siempre señalaba que había que esperar que se muriera Gómez para hacer efectivamente lo que él hizo, esa transición que combinó armoniosamente etapas de represión, de control de las libertades públicas con etapas de libertades, y que abonó al gobierno de López Contreras, que es ya al gobierno de Medina Angarita, que es ya un gobierno mucho más claro desde el punto de vista del respeto a las libertades públicas, de la promoción del debate político, de la legalización de los partidos, y que lamentablemente no supo entender las propias condiciones que su gestión habían creado en términos de madurez política para que Venezuela fuera capaz de dar el paso definitivo hacia la consolidación de un sistema democrático mediante el sufragio universal, directo y secreto. Después tenemos otra transición muy polémica que sale a relucir cada conmemoración del 18 de octubre, que la tenemos más o menos reciente, que es el golpe del 18 de octubre de 1945. Más allá de la polémica que pueda haber sobre las causas, consecuencias, oportunidad del golpe, yo creo que también el golpe del 18 de octubre es un modelo de transición. Y en este caso, un modelo de transición, y yo diría que de relevo hegemónico y de tiempo histórico, porque lo que liquida el 18 de octubre no es al gobierno del general Isaías Medina, que estaba por terminar, por cierto. Medina entregaba en abril, entregaba su mandato. Lo que culmina es una etapa de 45 años de hegemonía andina. Es decir, allí hay otro modelo, ya no de transición de un gobierno a otro, de un régimen a otro, sino digamos que de un tiempo histórico y de una hegemonía regional y militarista como fue la hegemonía de él. Después tenemos el modelo de 1958, de una transición, digamos, gestada durante 10 años, de la cual, por cierto, Punto Fijo es como el hecho más relevante y más trascendente, pero que tiene que ver con un acuerdo de fuerza, no solamente política, sino un acuerdo cívico-militar, que es el que facilita la liquidación de la dictadura de Pérez Jiménez. Yo diría que una cuarta transición la hemos tenido en 1998-99 con la llegada de Chávez al poder. Más allá de lo trágico que hayan sido las consecuencias de eso, es evidente que esa transición se produjo en términos democráticos, en términos pacíficos, en términos de una cosa que le ahorró a Venezuela pues cualquier convulsión. Entonces, a la luz de estos acontecimientos, hay que ver los antecedentes de Punto Fijo. Los antecedentes de Punto Fijo más remotos, pudiéramos ubicarlo precisamente en lo que fue la gestión de gobierno de Acción Democrática en el trienio 45-48, cuando Acción Democrática, que se había hecho del poder mediante el golpe del 18 de octubre y su alianza con la Unión Militar Patriótica, pues encabeza un gobierno, sin duda alguna, de realizaciones democráticas. Eso es inocultable, el hecho de que las primeras medidas estuvieran encaminadas a cumplir el compromiso histórico de Acción Democrática, de dar el voto universal, directo y secreto, es una cosa innegable. Y es evidente que allí es donde el pueblo, a pesar de que algunos historiadores dicen que el pueblo entra, digamos, como protagonista en la historia democrática venezolana el 14 de febrero de 1936, con la gran marcha que encabeza Jovito Villalba y el rector Rizquez a Miraflores, pues es evidente que es en 1945 cuando el pueblo tiene la soberanía plena en términos de elegir a su gobernante. Pero es evidente también, y es un hecho innegable, porque está verificado históricamente y testimoniado, bueno, que en 1945 marcó una pretensión hegemónica, continuista, atropelladora de Acción Democrática que polarizó la realidad venezolana. Yo creo que hay dos medidas pico. Por cierto que siempre se ha debatido sobre Betancur, decía que no había estado de acuerdo con ninguna de las dos, pero en definitiva Betancur era el presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Uno fueron los llamados juicios de responsabilidad civil y administrativa, y otro fue el famoso decreto 321, que polarizó aún la sociedad venezolana, porque era una confrontación que, por cierto, se remitía
a los debates de 1936 entre el laicismo y el confesionalismo y todo lo que trajo consigo la Guerra Civil Española y sus repercusiones en Venezuela. Esa fue una primera confrontación donde, por cierto, el doctor Caldera va a tener un primer protagonismo que lo coloca, digamos, como a la cabeza, digamos, de la defensa de unos ideales que estaban inspirados pues, en la doctrina social de la Iglesia y en las ideas social cristianas. Pero es evidente que se va a producir entre 1945 y 1948 una aguda polarización, una aguda confrontación política que va a colocar a los líderes que luego van a firmar el pacto de Punto Fijo 12 años después en situación de antagonismo. Todo el mundo sabe que el doctor Caldera, lo que era la génesis de COPEI, apoyó el golpe del 18 de octubre de 1945, pero pronto el propio Caldera se coloca en oposición al gobierno porque un mitin suyo, siendo procurador general de la República, es decir, alto funcionario del gobierno que presidía Rómulo Betancourt y del cual Acción Democrática era partido fundamental, sabotea un acto suyo en San Cristóbal y eso da lugar a la renuncia de Caldera. Y luego todo lo que va a ser la actividad de Caldera en la fundación de COPEI y en esos años del trienio se va a encontrar con el saboteo armado, o en todo caso muy charangoso de Acción Democrática, que no permitían que ningún otro factor, digamos, insurgiera en la vida del país. Y Jovito Villalba, que por supuesto tenía una trayectoria distinta, porque había sido compañero, hermano prácticamente de Rómulo Betancourt, y había producido también un deslinde a lo largo de esos 13 o 14 años que van entre 1928 y el gobierno de Medellín Angarita. Bueno, Jovito Villalba también se coloca en posición antagónica. Y Jovito Villalba, que había sido senador en el último congreso del general Medina, luego, pues, en Susac, yo recuerdo a alguien que me comentaba que su incorporación a URD había sido Teatro Olimpia, creo que de Barquisimeto. En 1946, Jovito Villalba fue a hacer un acto y se lo sabotearon. O sea, no pudo hacer el acto porque Acción Democrática se lo impidió. Él decía que lo había precisamente identificado con la figura de Villalba era la humillación que le habían hecho. ¿Y cómo termina el trienio? El trienio termina, Jovito Villalba después preso por Rómulo Betancourt, por su hermanito Betancourt, en diciembre de 1947, acusado de participar en un alzamiento militar que, por cierto, protagonizó el teniente coronel Juan Pérez Jiménez, hermano del futuro dictador. Y Caldera termina siendo, digamos, el factor más importante de oposición en Venezuela y dándole perfil a lo que luego fue con los años COPEI. Eso va a ser, digamos, allí se va a marcar un claro antagonismo, una clara polarización, una lucha cerril que va a terminar en el golpe del 24 de noviembre de 1948. Incluso yo creo que una de las expresiones gráficas más claras de la posición que ya tenían URD y COPEI frente a la caída, la eventualidad del golpe de Estado contra Acción Democrática es la famosa caricatura que publica el gráfico periódico oficioso de COPEI con el mango casi a punto de caer, decía como mango bajito a punto de caer en los días anteriores al golpe del 24 de noviembre de 1948, pues es un golpe absolutamente anunciado. Y Acción Democrática, que había señalado que no se movería una sola polea ni circularía un solo transporte por Venezuela si se atrevían a derrocarlo y se paralizaría la producción petrolera, bueno, cae el 24 de noviembre de 1948 sin disparar un solo tiro. Es el golpe más incruento que ha habido en la historia de Venezuela. Y empiezan los 10 años de la dictadura perejimenista. Pero 10 años en que esas diferencias, incluso porque el tema no es solamente las diferencias del trienio, es que en esos primeros 5 años, hasta 1952-53, esas diferencias se van a profundizar. En primer lugar, porque aunque no lo apoyan explícitamente, hay una simpatía de COPEI y de URD con el golpe militar que derroca a Gallegos. Incluso ambos, el doctor Villalba y el doctor Caldera, van y se entrevistan con el teniente coronel Delgado Charboy. Fungen durante mucho tiempo de partidos que son por lo menos consultados sobre las decisiones de gobierno. Y por supuesto, Acción Democrática en ese tiempo juega a una política, si se quiere, hoy en día valorada en el tiempo. Es muy fácil hacer las valoraciones hacia atrás. Bueno, irresponsable, que es tratar de volver al poder mediante un golpe militar, lo que se conoce como la política puchista. Y eso la coloca más en las antípodas todavía
de la posición de Villalba y de Caldera, porque la posición de Villalba y de Caldera era jugar a una salida electoral que restituyera la democracia en Venezuela mediante unas elecciones libres. Porque Estados Unidos era en ese momento potencia mucho más hegemónica incluso que ahora, y que además estamos en tiempo histórico de la Guerra Fría, de la contención del comunismo. Estados Unidos presiona a la Junta Militar venezolana que le ha dado el golpe a Gallegos para que abra un proceso electoral que conduzca al país nuevamente a la restitución de la democracia. Y así vamos a llegar a otra fecha clave, que es el 30 de noviembre de 1952, cuando convocadas las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente por el régimen de Pérez Jiménez, bueno, se produjo la gran victoria electoral de Jovito Villalba. Es otra cosa, por cierto, que hay que destacar. Acción Democrática fue terrible en la confrontación con sus adversarios. Quizás por esa escuela marxista-leninista del que venían. Rómulo renunció al marxismo dogmático, aunque él se jactaba hasta última hora de ser uno de los mejores conocedores del marxismo, y lo era. Pero Acción Democrática adoptó, sin duda alguna, el modelo leninista, hasta en su organización, como lo adoptaron también muchos otros partidos que ni siquiera tenían inspiración marxista. Y ese modelo, bueno, conducía a unas cosas que todos los que hemos pasado por ahí sabemos, entre otras cosas, lo terrible de la propaganda del comunismo, lo terrible para exaltar o lo terrible para desacreditar. Son dos cosas que yo creo que eso vino de la concepción precisamente leninista del partido. Lenin decía que uno de los elementos fundamentales de la organización era la propaganda, un poco dentro de esa idea gramsciana de Gramsci de lo cultural. Gramsci decía que la hegemonía cultural era lo más importante, cómo tú cambias la percepción en la mente de la gente, cosa que por cierto tiene mucha vigencia contemporáneamente también. Todas estas cosas, perdón, esta disquisición, pero todos estos nuevos atributos o estos nuevos componentes que hoy en día tiene la ideología de izquierda, empezando por la propia ideología de género, creo que son nuevos contenidos de lo que frente al agotamiento del viejo planteamiento de la lucha de clases, que fue lo que le dio al marxismo, digamos, vigencia histórica, y que está hoy en día agotado por la propia realidad, o por lo menos venido a menos. Bueno, yo creo que la izquierda se ha ido dotando de unos nuevos elementos del feminismo, del ambientalismo, del indigenismo, de todas estas cosas que están precisamente inscritos en la versión gramsciana de que lo importante es hegemonía cultural. Lo importante no es más importante que la represión, más importante que la dominación por los medios de fuerza, es la hegemonía cultural. Cómo cambiar la mentalidad o cómo influir decisivamente en la mentalidad de la gente y cómo hacer que esa mentalidad conduzca a la adhesión al proyecto hegemónico dominante. Pero bueno, hice una disquisición. El 30 de noviembre se produce la gran victoria electoral de Jovito Villalba. Y hay que tomar en cuenta, esa es una lección, por cierto, de ahí me fui, tipo Chávez, me fui y vuelvo ahora. Porque Acción Democrática, sí, es muy barinés la desviación esa a la hora de hablar. Pero fíjense ustedes, se produce la victoria electoral el 30 de noviembre. Una cosa contra todo pronóstico. Uno se pone a ver, mira, eso yo lo he analizado, cómo pudo Jovito, un hombre que no tenía partido, porque URD era un partido pequeñísimo. En las últimas elecciones que hubo, que fueron las de Rómulo Gallegos, donde ganó Gallegos abrumadoramente y se había electo conjuntamente con el Congreso de la República, URD sacó 3 diputados y sacó un senador por cociente nacional. Era un partido micrométrico. Jovito sabía que en la confrontación con Pérez Jiménez, por la dictadura militar, bueno, Pérez Jiménez era el símbolo de la candidatura del gobierno, porque el presidente ya para ese momento era el doctor Flamerich. Pero fíjense ustedes cómo Jovito entiende que la única manera de que él pueda tener chance es planteando su opción como una opción de unidad nacional, como una opción que no tuviera colores, como una opción que pudiera recoger todo el sentido antidictadura, todo el sentido libertario que él sabía que había en el pueblo venezolano. Bueno, y fíjense ustedes, la victoria fue meritoria no solamente porque derrotó a la dictadura, porque derrotó a la abstención. Y eso siempre hay que recalcarlo. Acción Democrática llamó a la abstención hasta el último momento. Por supuesto que en la base de Acción Democrática hubo un desacato masivo. Aquello ahí el famoso mitin del Nuevo Circo, cuando Jovito Villalba se refiere al asesinato de Leonardo Coy Pineda, que se había producido un mes antes,
cuando aquello se llena de pañuelos blancos, porque es evidente que las bases de Acción Democrática vieron en la candidatura de Villalba una oportunidad de derrotar a la dictadura. Y luego, bueno, allí se va a producir, bueno, el fraude electoral. Y a partir de allí hay un punto de inflexión, porque a partir de allí vendrá, poco a poco, fíjense ustedes, estamos en noviembre de 1952, la constituyente se reúne, la constituyente espuria, la constituyente fraudulenta que montó el gobierno, se reúne el 9 de enero de 1953. Entonces allí se produce la prisión de Jovito Villalba y la negativa de Rafael Caldera de que sus diputados asistieran a la constituyente. Yo creo que, yo siempre le he dicho, otra disquisición a los Chávez, a los hijos de Caldera, con los que tengo una amistad privilegiada, que no se ha sabido exaltar lo que a mi juicio fue el mayor valor y la mayor contundencia de Caldera, que fueron esos años, lo que yo llamo los años del combate político. Siempre se busca el Caldera estadista, el Caldera del pacto de punto fijo, pero Caldera, fundar un partido en medio, en primer lugar, de una hegemonía que pudiéramos llamar izquierdista, progresista, un partido que aparecía como conservador. Luego, oponerse en los 3 años del trienio a la hegemonía ADECA, el atropello ADECO, la intención hegemónica de ADECA, y luego resistir los 10 años de Pérez Jiménez como el único dirigente que estuvo en Venezuela y que el gobierno se lanzó no solamente a hostigarlo a él, porque estuvo preso varias veces, sino a acabar con Copey, incluso a colonizar a Copey, y logra que algunos Copeyes, un poco como ahora pudiéramos hablar de plural de Copeyes, un poco de esos Copey se adscriben a la tendencia gubernamental y son incluso algunos altos funcionarios de la dictadura de Pérez Jiménez, y sin embargo se mantiene Caldera recio, intransigente en la defensa de los valores democráticos. Y aquí comienza entonces a sedimentarse, a fertilizar poco a poco el acercamiento entre esos líderes políticos. Yo he revisado para atrás y para adelante el archivo de Betancur, que por cierto, Virginia, su hija, tienen eso, el mérito de haberlo publicado fidedignamente, que yo siempre se lo resalto. Y tú ves cómo Betancur busca, luego del desconocimiento y del exilio, de la prisión y exilio de Villalba, acercarse a Villalba, y Villalba dura un tiempo largo que no quiere nada con Betancur, porque Villalba, entre otras cosas, había dicho que si Betancur no hubiera dado Acción Democrática, no hubiera dado la orden de abstención, la victoria quizás hubiera sido más abrumadora, más contundente, y la dictadura quizás hubiera tenido que respetarla. Entonces había una brecha allí también. Y con Caldera, bueno, poco a poco también hay una comunicación. Y yo creo que aquí es donde hay que adquirir un poco, sin que haya un trasplante mecanicista de la historia, un poco colocar el contexto, porque hay cosas que se parecen en la historia. Hubo la noción, yo creo que hacia 1956-57, de que o nos poníamos de acuerdo o la dictadura iba a durar ad infinito. Es decir, porque la dictadura en 1956, en la nomenclatura de la resistencia a la dictadura, 1956 es conocido como año de ratas. Año de ratas, ¿por qué? Porque el control policial, sobre todo a través de el policía más grande que ha tenido Venezuela, para lo bueno y para lo malo, que fue Pedro Estrada, logró de verdad desmantelar totalmente el aparato clandestino de Acción Democrática y del Partido Comunista, que eran los factores real de beligerancia interna, porque estaban acostumbrados a la lucha clandestina. Y aquí llega un momento en que no se mueve nada, es decir, 1954, 55, y además es el tiempo en que la dictadura comienza a desplegar ese mito que sobrevive hasta ahora de las grandes obras del Pérez Jiménez transformador, del Pérez Jiménez que está cambiando el medio físico según lo que planteaba el nuevo ideal nacional. Y es allí, en 1956-57, cuando entonces va a abonar el terreno para que el liderazgo político diga, mira, vale, o nos ponemos de acuerdo o nos vamos a tener que calar muchísimos años más de dictadura en Venezuela. Y comienzan los acercamientos entre Jovito y Rómulo, acercamiento de Rómulo con Caldera, y se va abonando un terreno que en 1957 va a tener ya materialización concreta, porque como bien lo dice el doctor Caldera en el párrafo que leyó Mercedes,
Punto Fijo es hijo del 23 de enero, y no del 23 de enero como fecha, del espíritu del 23 de enero. Ahora, ¿qué es el espíritu del 23 de enero? El espíritu del 23 de enero es un estado de conciencia colectivo en el liderazgo político que o nos ponemos de acuerdo o esta dictadura va a durar todavía muchísimos años más. Allí en 1957 hay sin duda alguna un cambio de actitud. Y entra otro factor muy importante, por cierto, que ayudaba también a que COPEI se incorporara a todo lo que fue el movimiento cívico-militar que derrocó a Pérez Jiménez, que es el pronunciamiento de la Iglesia, la pastoral de Monseñor Arias el 1 de mayo de 1957, donde ya la Iglesia entra como un factor beligerante. La Iglesia Católica había estado con la dictadura. La revista Sí, que todavía existe, dirigido en ese tiempo creo que por el padre Barnola, cuando cayó el gobierno de Rómulo Betancourt, a todo el titular decía: Dios nos ha salvado. Y durante mucho tiempo la Iglesia tuvo una actitud absolutamente solidaria y de respaldo a la dictadura. Eso es un hecho histórico incontestable. Pero precisamente el hecho de que fuera elevado a la condición de arzobispo de Caracas de Monseñor Arias marca un antes y un después, y comienza la Iglesia un deslinde con el régimen que va a tener un momento de corte en la pastoral del 1 de mayo de 1950. Y a partir de ahí, en mayo, en julio, se está constituyendo entonces la Junta Patriótica, ya con participación no de los 3, sino de los 4 partidos, porque el Partido Comunista fue un factor muy importante en la constitución de la Junta Patriótica junto a URD, que fueron la génesis de la Junta Patriótica, y también en las acciones que conducen al derrocamiento de Pérez Jiménez. Y se produce otra situación que abona más aún la unidad, que es la eventualidad de que el gobierno, según su propia constitución que ha redactado la constituyente Puria, tuviera que, según el artículo 104, hacer unas elecciones universales, directas y secretas. Y la expectativa, y eso está clarito, de que yo siempre lo digo un poco peyorativamente y un poco burlescamente con toda esta cochincha que hay aquí con cuántas personas quiere ser candidato presidencial, eso era como si en 1957 Rómulo Betancourt le hubiera dicho a Caldera: mira, tú y yo tenemos que contar. Yo estoy inhabilitado, pero no importa, porque mi partido es mucho más importante que el tuyo. Vamos a hacer unas primarias para contarnos nosotros dos, por supuesto. Lo que hizo Rómulo Betancourt fue ofrecerle apoyo a Caldera, porque Caldera era el único de los dirigentes políticos que estaba en Venezuela y que se constituía, digamos así, como el referente más importante de la oposición que quedaba. Y todos estaban de acuerdo. El Partido Comunista, yo por cierto le recordaba a Caldera, cuando fue candidato a su segunda presidencia, siempre le recordaba, le decía: mire, doctor Caldera, acuérdese que el Partido Comunista lo apoyó usted en el 57, no es la primera vez que lo apoya el Partido Comunista, ahora con el chiripero y esa cosa. Pero es verdad, el Partido Comunista está resteado con Caldera, porque ya había en el país, y sobre todo en la dirigencia, un estado de conciencia de que había que salir de la dictadura por los medios que fuera. Si se abrían los medios democráticos, como ha debido abrirse, porque la propia constitución perejimenista, como lo califican, establecía la elección directa, universal y secreta del presidente de la República, bueno, ahí el candidato hubiera sido Caldera. Pero por supuesto, dicen en mi pueblo que el picado de culebra cuando ve el bejuco se asusta, ¿no? Pérez Jiménez, después de lo que le había pasado el 30 de noviembre de 1952, no estaba dispuesto a ir a unas nuevas elecciones porque sabía que podía llevarse un fiasco igual o mayor. Entonces, ¿qué hizo? Puso preso a Caldera y redactó un mecanismo súper tramposo, que era el famoso plebiscito, que no estaba, digamos, contemplado en ninguna ley, ni en ninguna figura. Él tomó como referente una conversación que él tiene con Vallenilla, que eso lo ejercían en Suiza. Imagina tú que tenía que ver lo que hicieran en Suiza como elemento de consulta democrática con una cosa que estaba claramente definida en la Constitución, que tenía que ser con elecciones universales, directas y secretas. Y bueno, viene el fiasco. Yo creo que el plebiscito acelera todo, porque es una cosa tan grotesca que también en el seno de las Fuerzas Armadas comienza un estado de conciencia de si ese es el gobierno, porque Pérez Jiménez gobernaba en nombre de las Fuerzas Armadas. Ahora, las Fuerzas Armadas y sobre todo los jóvenes oficiales, porque Pérez Jiménez yo creo que ahí se buscó, como decimos en criollo, cuchillo para su propio pescuezo,
porque Pérez Jiménez evidentemente que mejoró el nivel profesional y la dotación y el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas venezolanas se colocaron a la cabeza, prácticamente fuera de Brasil, a la cabeza, digamos, del apresto técnico operacional, de la dotación en la Marina, en la aviación, en el Ejército de Tierra. Pero esos oficiales que habían salido fundamentalmente al exterior, a cursos de Estado Mayor, a cursos de preparación, bueno, ahí mismo se contaminaron cuando vieron cómo funcionaba la democracia en otras partes, cuando se dieron cuenta de la situación de Venezuela. Comenzó dentro de las Fuerzas Armadas también un mecanismo de conspiración que se va a encontrar que es base en una conspiración para derrocar a Pérez Jiménez, que es la frustrada conspiración del 1 de enero de 1958, donde se alza la aviación. El epicentro, por cierto, de la conspiración es Maracay, donde el abuelito de Mercedes tuvo un protagonismo muy grande. Por cierto, tomó Radio Maracay, comenzó a dar consignas y luego cuando la insurrección se frustra, es preso, es torturado en la seguridad nacional. Pero aquella frustrada insurrección ya lo que mostraba eran los estertores del régimen, el estado de descomposición. Y eso lo ven en el año antes, en 1957, Rómulo Betancourt, en el Carnegie Hall de Nueva York, había dado una conferencia hablando ya de la transición que venía, porque se veía clarito lo que pasaba en Venezuela antes, y hay que darle, los adecos siempre colocaban eso por delante. Una vez discutí yo eso con mi querido amigo y admirado amigo Simón Alberto González, porque ellos hablaban de eso, de la conferencia de Betancourt, muy importante, pero más importante que eso fue el artículo o el trabajo de Luis Herrera Camping frente a 1951, donde delimita claramente lo que debe, 1957, donde delimita claramente lo que debe pasar en Venezuela y lanza incluso la candidatura de Rafael Caldera, pensando que el gobierno iba a respetar. Había el antecedente en Perú del general Manuel Odría, que había procurado un dictador que había sido, por cierto, el maestro, el referente más importante de Pérez Jiménez, porque Pérez Jiménez había hecho tanto el curso de artillería como el curso de Estado Mayor en Perú, y Odría era así como el padrote junto a Perón de toda esa que se conoció como la Internacional de las Espadas, que sostenía la tesis del destino manifiesto de los ejércitos en la regeneración de las sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, todo el mundo pensó que Pérez Jiménez, copiando el modelo de Odría, podía hacer una apertura para una transición pactada. Y había tanto, esto nunca también, porque a los adecos, con el perdón de Pedro, hay que jurungarlos duros en la historia, hay que utilizar, como decía mi querido y recordado amigo, Américo Martín, había que apelar, él decía que yo apelaba a la técnica del microscopio, había que apelar a la técnica del microscopio para descubrir cosas que después se le echaba tierrita. Pero Betancourt llegó a plantear, incluso con una gran certeza política, y eso es un gesto que yo le reconozco, llegó a plantear incluso la posibilidad de un acuerdo con Pérez Jiménez para una transición. Y busca las vías de llegarle a Pérez Jiménez. Lo que pasa es que la vía que él creía que podía utilizar, que era Miguel Moreno, que había sido secretario de la Junta, amigo de Pérez Jiménez y amigo de ellos, le dijo que él no tenía ninguna relación. Incluso sondeó al doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla, que había sido otra persona, para eso. Si había tanta, y esto lo digo puesto incluso en el contexto de hoy, cuando nosotros sabemos que aquí no hay ninguna posibilidad de una transición que no sea pactada, que no sea mediante un entendimiento que respete los espacios de cada quien. Fíjate, Rómulo Betancourt, visionario, como lo califica el macho Pérez Marcano, genio táctico, estaba dispuesto a entenderse con Pérez Jiménez con tal de facilitar una salida democrática, un tránsito democrático en Venezuela. Pero bueno, todo se precipita con el pronunciamiento militar del 1 de enero, y en esos 23 días se va a producir otro hecho importante, que es la salida al exilio del doctor Rafael Caldera. Caldera sale el 19, el gobierno le da, Caldera se había asilado en la Nunciatura Apostólica, el primero había sido puesto en libertad después que pasó el plebiscito, después del 15 de diciembre de 1957, y se asila en la Nunciatura Apostólica el 1 de enero, y sale, le da el gobierno el placé el 19, y el 19 lo están esperando en Nueva York, Jovito Villalba y Rafael Caldera. Y en esos 2 o 3 días que median entre el 19 de enero y el 23 de enero, la madrugada, ¿no? Sí, Villalba y Betancourt esperando a Caldera,
se hacen las conversaciones de lo que después se conoció como el Pacto de Nueva York. En Nueva York no hubo ningún pacto, solo reconocen los tres. En Nueva York lo que hubo fue unas conversaciones y la materialización de aquel estado de conciencia de que había que cesar la diatriba política, la polarización política, como llamaba en su lenguaje tan pintoresco Rómulo Betancourt, los odios cainitas, y que había entonces que ponerse de acuerdo para garantizar el restablecimiento y la viabilidad de la democracia que se fundara a partir de la caída de la dictadura. Ahí estuvo, ahí no hubo ningún planteamiento en detalle, porque no hubo tiempo para ello, pero hubo la materialización de ese estado de conciencia que sobre todo se había fraguado en ese último año, que había que salir de la dictadura, pero más importante que salir de la dictadura era garantizar la estabilidad y garantizar la permanencia del ensayo democrático que sustituyera al gobierno. Bueno, el 23 de enero se produce el derrocamiento de la dictadura, regresan los líderes al país, el último en Betancourt, y entonces va a comenzar ya un proceso inmediato, y así, aquí estamos aterrizando ya en punto fijo, va a comenzar un proceso inmediato. Es decir, cómo materializar aquella intención de darle estabilidad, viabilidad, permanencia a la democracia, y se estudian distintas fórmulas. En cierta manera, la consecuencia inmediata del fracaso en la idea inicial, que era encontrar un candidato de consenso de todo, el fracaso de eso es lo que lleva a lo que se hizo en Punto Fijo, que es ya un pacto de gobernabilidad, no un pacto para que elegir un candidato que los representara a todos, porque aquellas mesas redondas que se conformaron en esos tiempos, bueno, eran extenuantes, porque cada vez que tú llevabas, Acción Democrática presentaba al doctor Rafael Pisani, y entonces Copey decía que ese era un tipo demasiado de izquierda, demasiado... presentaban al doctor Martín Vega, entonces Acción Democrática decía que ese era muy cercano a Caldera. Entonces, aquello se fue consumiendo y consumiendo y pasando el tiempo, y al final Punto Fijo va a ser la consecuencia de el fracaso de la idea de establecer una candidatura única. Pero también yo quiero resaltar que en ese año, no solamente fueron los 10 años de Pérez Jiménez, es que en ese año de 1958, año tan clave, tan importante, uno lo rememora. Yo creo que no ha habido un año más importante en la historia del siglo XX venezolano, y quizás con toda la extensión de estos 22 años que van a repetir, que el 23 de enero, o sea, el año 58. Porque en el año 58 van a haber 3 intentos de golpes militares, restituida la democracia bajo la junta de gobierno del almirante Wolfgang Larrazábal. Van a haber 3 intentos, una conspiración que nadie sabe si fue verdad o fue mentira, pero que desmanteló todo un sector de la fuerza que encabezaba el teniente coronel Hugo Trejo, que fue un buen día fue sacado del exilio, cuando se dio cuenta estaba en Costa Rica y que de embajador y no supo ni cuánto lo sacaron. Un segundo intento, mucho más serio, que va a ser encabezado nada más y nada menos que por el ministro de la Defensa, el general Castro León, que se atrinchera allí en la planicie con todo el alto mando militar y pretende entonces someter a la Junta de Gobierno a una serie de designios, es decir, designios totalitarios, que se ilegalizaran los partidos, que no se fijara fecha electoral, un poco encabezando lo que pudiéramos llamar el ala derechista, conservadora, perejimenista también, de cierta esencia perejimenista, que es derrotado ahí también por un amplísimo movimiento cívico-militar. El pueblo se moviliza, hay una huelga general, todo aquello. Y bueno, al final el general Castro León desiste de su cuestión y es sustituido por el general López Enrique. Y finalmente, el 7 de septiembre de 1958, va a haber el alzamiento del cuartel de la Policía Militar que queda frente a Miraflores, lo que hoy en día es el Palacio Blanco. Todo aquello. Bueno, ahí va a haber un alzamiento ya con muchos muertos, encabezados por Elí Mendoza Méndez y por Moncada Vidal, que, bueno, pone también al traste por la democracia. Toda aquella cosa, imagínense ustedes, una democracia recién conquistada, unos líderes que se han puesto de acuerdo para salir de la dictadura y que están conversando a ver cómo le dan viabilidad, cómo le dan continuidad, cómo le dan permanencia a la democracia. Bueno, todos aquellos acontecimientos tuvieron, digamos, que ser como una especie de golpe en la conciencia de ellos para terminar en 31 de octubre firmando el Pacto de Punto Fijo. Repito que es un pacto de gobernabilidad fundamentalmente, donde se comprometen al respeto a los resultados electorales, a compartir el gobierno y a un programa mínimo común.
Yo tengo una anécdota que me la contó Luis Michelena, como ustedes saben, fue muy amigo mío, sobre la conformación. No es un detalle, pero es una anécdota que vale la pena compartir. Cuando se habló de cómo compartir el gobierno, la idea era que cada partido tuviera 2 ministros. Eso fue lo que Betancourt impuso, 2 ministros y el resto independiente. Me cuenta, Luis Michelena era secretario nacional de organización de URD, segunda figura después de Jovito Villalba, legendario líder. Me dice Michelena que él planteó que se le dijera a Betancourt que no eran 2 ministros para cada quien, sino 3 ministros para cada. Y Jovito, que conocía a Betancourt, me hizo el tonto y le dijo, mira, como que no, maestro, hay que plantear 3 ministros para cada partido. Y dice que la primera vez que le plantearon eso a Betancourt, con aquel estilo tan betancourista, bueno, lo mandó para el carrito. No, hombre, que 3 ministros, que tengo aquí que buscar un independiente, gente que representa. Y Jovito regresó donde Michelena y le dijo, coño, vale, jodiste el pacto de punto fijo, porque nos van a dejar por fuera, porque Betancourt dice que él no cede. Entonces, bueno, maestro, usted dice, usted estuvo preso con Betancourt, fue hermano del 28. Esperemos un día a ver si eso se mantiene así. Dice que al día siguiente llamó Betancourt y dijo, bueno, chicos, 3 ministros para cada quien. O sea, terminaron en eso que después fue, digamos, en eso que después dañó tanto a la democracia en los 40 años, que fue el exacerbado partidismo. Bueno, comenzó ahí con esta anécdota, porque al final era un reparto del gobierno con todas las consecuencias. Bueno, y se produce, no, ya murió. Sí, no, de mucho, del año 36. Ahí ya estaba viejo. Bueno, yo creo que yo he hecho un paneo por los antecedentes de punto fijo y voy a hablar muy breve sobre las consecuencias de punto fijo. Punto fijo lo dice Caldera y lo dicen todos. Además, así está claramente explicitado en el pacto. Un pacto de gobernabilidad por 5 años, que además no dura los 5 años, porque al año y medio URS sale del gobierno a propósito de ese acontecimiento que cambió la suerte de la democracia venezolana en ese tiempo histórico, que fue la Revolución Cubana, que tuvo un efecto hipnótico sobre el conjunto del continente, porque se creyó que aquello se podía repetir mecánicamente en todos los países, y eso produjo una radicalización de la izquierda de Acción Democrática, de la cual surgió el MIR, y por supuesto del Partido Comunista. Ayer me hacía un conocido periodista, José Ángel Borrego, una pregunta, que voy a aprovechar de incorporarla porque es una pregunta que siempre está en el ambiente. ¿Por qué fue excluido el Partido Comunista del Pacto de Punto Fijo? Una pregunta que le dan distintas interpretaciones. En primer lugar, el Partido Comunista había tenido una posición protagónica en toda la lucha contra Pérez Jiménez, pero particularmente en el último semestre, en la conformación de la Junta Patriótica, del Frente Universitario, del Comité Cívico-Militar, del Frente Obrero. Y en segundo lugar, el Partido Comunista siempre fue un partido comunista frentista, un partido comunista, vamos a llamarlo, abusando del término democrático, porque el Partido Comunista nunca planteó grandes cambios revolucionarios. Además, el Partido Comunista había estado pegado a la cola de Medina, después a la cola de Gallego. No había tenido, digamos, no era un partido comunista que en ese momento le metiera miedo a nadie. Toda la gente se pregunta, sobre todo pensando en lo que vino después en la insurrección de los años 60, si no hubiera sido preferible incorporar al Partido Comunista al pacto de punto fijo. Yo creo que ahí, yo hablo de 3 factores. En primer lugar, evidentemente que los Estados Unidos no hubieran visto con simpatía la incorporación del Partido Comunista al pacto de punto fijo y al gobierno que resultara del pacto de punto fijo. Porque bueno, más allá de que el Partido Comunista en ese momento no le metiera miedo a nadie y fuera un partido apegado a las reglas del juego democrático, había de por medio el tema de la Guerra Fría, el tema de la conformación, de la confrontación bipolar, el tema de la política de contención y de lucha contra el comunismo. Y eso era, tú podías ser rojito, podías estar desteñido, podías estar rosadito, pero eso era comunismo. Yo creo que Estados Unidos evidentemente presionó para eso. El segundo factor son las Fuerzas Armadas. Yo creo que las Fuerzas Armadas venezolanas, que en ese momento eran tan variopintas, porque había distintos sectores que se van a decantar en los primeros años de la democracia en todo lo que fueron los golpes militares, el nuevo alzamiento de Castro León, el barcelonazo, el porteñazo, el guairazo, el barcelonazo, el carupanazo.
Es decir, evidentemente que eran unas Fuerzas Armadas todavía con mucha influencia perejimenista y con mucha influencia de la derecha. Yo creo que ellos presionaron también. Pero yo creo que yo en eso tengo, si se quiere, la tercera consideración, una consideración un poco maliciosa, pero no maliciosa, digamos, no maliciosa maluca, perdonen, ya ustedes van a entender el sentido del término. Yo creo que Betancourt tenía interés en deslindarse definitivamente de los comunistas. Porque Betancourt, que todo el mundo sabe que tuvo una incursión por el Partido Comunista de Costa Rica y que había sido marxista en su juventud, hizo un esfuerzo muy continuado, pero no podía quitarse aquello encima. Porque sus adversarios, ustedes saben que el adversario conoce el talón de Aquiles de cada quien y le da por donde tiene que darle. Entonces, cada vez que Betancourt salía, ahí está el comunista de Betancourt. Es más, como ustedes saben, y eso yo creo que hasta pocos adecos lo saben, el término adeco es un término despectivo, es una conjunción de ade comunista. ¿Sí? Es decir, es una cosa que no es que los adecos aceptaron llamarse ellos a sí mismos adecos, sino que para descalificarlos sus adversarios ese es adeco, porque es comunista disfrazado, es comunista rosado, todas aquellas cosas. Entonces yo creo que Betancourt, que además ya Betancourt estaba, sobre todo a partir de su primera experiencia de gobierno, en el 45-48, estaba claro de eso que se conoció durante la Guerra Fría como el fatalismo hemisférico. Es decir, estos países no se pueden gobernar sino bajo la tutela o bajo la égida o con buena relación, para simplificar el término, con los Estados Unidos. Y no es posible ningún arrebato de nacionalismo, de antiimperialismo. Toda esa cosa sirve para el discurso, pero no sirve para la práctica política. Entonces yo creo que Betancourt convenció a los otros dos miembros, porque el URD tenía muy buenas relaciones con el Partido Comunista, habían ido hasta juntos apoyando la candidatura de Larrazábal. Y Jovito, a pesar de que nunca fue comunista, distinto a Betancourt, siempre tuvo muy buena relación con los comunistas. Y Caldera, que podía ser adversario ideológico, adversario, digamos, antagónico desde el punto de vista de las doctrinas, de las ideas fundamentales, había también cultivado una buena relación con los comunistas. De manera que yo creo que Betancourt en esto impuso su visión. Y Betancourt el 13 de marzo de 1959, cuando tome posesión, va a explicar esto y va a decir palabras más, palabras menos. Ese discurso me lo he leído tantas veces que esto me lo aprendí de memoria. Dice: por decisión unánime de los tres partidos que conformaron el pacto de Punto Fijo, se ha acordado excluir al pequeño Partido Comunista Venezolano, porque las decisiones, porque la filosofía político-comunista no se compagina con la estructura democrática del Estado, con la estructura del Estado democrático, ni sus posiciones en política exterior son las más convenientes para la República. Sí, pero él ahí, precisamente para evadir que fuera él solo, él dice que... Pero los comunistas, por cierto, esto hay que decirlo para redondear esta parte, asumieron eso con la mayor normalidad. Yo creo que a ellos se les consultó en el sentido de decirle: ustedes van a ser excluidos. Dentro de la cordialidad democrática que caracterizó también el año 58. Y los comunistas, yo creo que aceptaron el razonamiento para excluirlo. Y fíjense ustedes, porque hay una cosa que le pasa por encima al pacto de Punto Fijo, y que Caldera también, más protagonista que Caldera, Betancourt, pero lo explica allí, que el pacto de Punto Fijo es consecuencia de una cosa mucho más allá, que es el espíritu del 23 de enero. Fíjense ustedes, hay un hecho histórico incontestable. En 1961, el 23 de enero de 1921, y el 60-61, cuando se debata la Constitución del 61 en el Congreso y se sancione el 23 de enero de 1921, los comunistas van a votar la mayoría de los artículos. Es decir, todavía estando ya en posición de lucha armada, sin embargo, el Partido Comunista va a respaldar en lo fundamental el texto constitucional, porque es parte de aquel espíritu del 23. Ahora, con esto sí termino, estoy volviendo a chachara muy larga. Punto Fijo ha sido, por supuesto, deliberadamente malinterpretado. Por ejemplo, calificar de punto fijismo los 40 años anteriores, lo dice Caldera también, es muy claro, es una aberración histórica. Y sin embargo, uno, como digo yo, por simplificación, por comodidad histórica, bueno, sí, es punto fijismo los 40 años. Punto Fijo estaba destinado a durar 5 años y duró 1 y medio, porque URD se retira de la coalición a propósito de la posición del partido y de Acaya en la reunión de cancilleres de Costa Rica. Pero yo creo que lo más importante es que Punto Fijo legó una cultura política
que nunca antes había estado en la historia venezolana presente, la cultura del acuerdo, la cultura del consenso, la cultura de cómo colocar intereses generales y trascendentes por encima de intereses parciales y de diferencias parciales. Creo que ese es el legado más importante que hay que resaltar, más allá, por te digo, del hecho puntual, del hecho histórico, de cómo se hizo, de todo incluso toda esta larga cháchara que yo he hecho sobre los orígenes. Yo creo que lo más importante es que eso tributó junto luego con una conducta ciudadana a lo que yo creo que es lo más importante que nosotros heredamos de eso que nosotros llamamos puntofijismo o cuarta república, que es una cultura democrática, que es la que ha impedido que estos 20 y tantos años de pretensión hegemónica, totalitaria, de control político, hayan podido ganar espacio en la sociedad venezolana. Toda esta lucha que hemos mantenido los venezolanos durante estos 23 años, que tiene momentos de auge y tiene momentos como ahora, quizás, eso decían los marxistas, flujo y reflujo del movimiento popular. Ahora estamos quizás en un momento de reflujo, por 50.000 problemas, entre ellos por el liderazgo. Pero los venezolanos hemos demostrado, desde el primer día que se inició esto, incluso la lucha contra el artículo 1030 de con mis hijos no te metas, pasando por todos los capítulos, que hemos probado de todo en estos 23 años. Pero lo importante de todo esto es cómo el pueblo venezolano ha demostrado su apego a la democracia, a la libertad, a los valores trascendentes. Incluso, y cuando digo el pueblo venezolano, porque nosotros en medio de la polarización tendemos también, digamos, a estigmatizar y a desechar al adversario. No, cuando yo digo democrático me refiero incluso a parte importante del chavismo. La democracia, como conocemos hoy en día, son la combinación de dos conceptos que están que se complementan, aunque son contradictorios, y que están en una tensión permanente. Por un lado, el liberalismo, y por el otro lado, la democracia, que no son lo mismo ni se dicen igual. El liberalismo responde a una pregunta: ¿hasta dónde debe llegar el poder del Estado que no oprima a los individuos, que no se convierta en un riesgo de opresión? Esa es la pregunta que se hace el liberalismo. Hay que limitar a los gobiernos. Ahora, la democracia hace una pregunta totalmente distinta. ¿Quién gobierna? Bueno, gobierna la mayoría. Entonces hemos tenido unos sistemas políticos que combinan una cosa con la otra. ¿Cómo evitar que una democracia se convierta, lo que algún griego llamó la tiranía de la mayoría? Bueno, a eso hay que ponerle límite. Bueno, Venezuela ha sido, en estos 22 años, un laboratorio de experimentación, porque eso es lo que nosotros hemos vivido, de cómo tú puedes, mediante la democracia, destruir la propia democracia, violando sus principios. Bueno, Bobbio también señala ahí, que en ese ensayo, que un salto importantísimo fue la Revolución Gloriosa Inglesa de 1688. En Inglaterra, por la reforma protestante, por las disputas entre protestantes y católicos, por las disputas entre el parlamento y el rey, había vivido varias guerras civiles, y en 1688 llegan a un pacto político. Ese pacto sigue vigente en el Reino Unido hoy. Vamos a tener un rey, pero ese rey no puede convocar el parlamento sin permiso, sin permiso, no puede cobrar impuestos sin autorización del parlamento, no puede reunir el ejército sin autorización del parlamento, tiene que respetar ciertos derechos, como el tema de la propiedad. O sea, se empieza a limitar el poder del rey por parte del parlamento. Eso no era un Estado democrático, era lo que Bobbio llama la génesis del Estado liberal moderno. En el Reino Unido, como va a ocurrir en el resto de los países que pasan por un proceso parecido, en Norteamérica y en Europa Occidental, la democracia surge ya en el siglo XIX con la Revolución Industrial, aparece la sociedad de masa, y bueno, se organizan sindicatos, se organizan los partidos políticos, y se empieza a luchar por el derecho al voto. Entonces esto se ha completado en el siglo XX. Pero a mí me parece importantísimo destacar cómo en el país que fue el origen del sistema parlamentario moderno, que el resto de los países de Europa progresivamente fueron copiando, arrancaron precisamente por un pacto. El pacto que dijo: bueno, nos vamos a dejar de matar y nos vamos a poner de acuerdo en unas reglas básicas para entendernos, para alternarnos en el poder de acuerdo a esas reglas. Bueno, y ese país, a lo largo de los 300 y pico de años que han pasado, bueno, no ha vuelto a tener una ruptura de ese orden parlamentario tan curioso
de un país que no tiene constitución, donde se murió la reina y vimos todos estos faustos que le hicieron, una señora que tuvo 60 años ahí, ¿no? Y al mismo tiempo tienen un primer ministro, entre los primeros ministros caen y lo sustituyen otro, pero hay unas tradiciones tan fuertes que ellos no las han roto, y por el contrario, los británicos se sienten muy orgullosos de las mismas, y que muchos países de Europa Occidental han copiado. Otro ejemplo, bueno, Estados Unidos, que es ya el origen de la democracia moderna. En Estados Unidos, después que consiguen la independencia, son 13 estados independientes unos de otros, y ellos se dan cuenta que necesitan acordarse, y llegan a un pacto muy curioso, porque es un pacto federal, donde el precio que pagaron fue mantener la esclavitud. Entonces, en contradicción de lo que eran sus principios, que están tanto en la creación de independencia como en la Constitución americana, que sigue vigente, según la cual ellos mismos lo dicen, partimos de esa verdad evidente, todos los hombres hemos sido creados igual. Y a partir de ahí desarrollan su planteamiento para rebelarse contra el rey de Inglaterra. Bueno, esa misma gente que construye esas frases tan hermosas de la declaración de independencia, aceptan que una parte de su población se mantenga en la esclavitud. Ese fue el precio que pagaron para mantener la unidad nacional. Bueno, ese pacto se rompió 80 años después y dio pie a la guerra civil. Se retoma después de la guerra civil y ese pacto hoy en día está en crisis. En este momento, porque hay una parte del país que no puede soportar a la otra. Y hubo un presidente, por primera vez en su historia, que no estuvo dispuesto a respetar la regla que la propia Constitución estableció. Un país donde en ese momento eso está en crisis, en este momento que estamos hablando, es Brasil. En Brasil, una parte del país no acepta a la otra. Y en Brasil ahorita hay una crisis en desarrollo. Bueno, por lo menos cuando yo me vine a mi casa, Bolsonaro no había reconocido si había perdido, no había hecho nada, están trancando una serie de estados y Brasil está metido en su peor crisis política desde que se restauró la democracia en el año 85, que fue producto también de un pacto político, de un sector moderado de la dictadura militar que pactó con el resto de los partidos, y en eso Tranquerones fue fundamental, donde ellos aceptaron, bueno, no vamos a tener elecciones directas, se tuvieron que tragar esa rueda de molino a cambio de que le entreguen el poder a los civiles. Entonces, si nosotros repasamos la historia de cómo se ha difundido la democracia en el mundo, siempre lo que le ha dado su acta de nacimiento y le has dado a cada uno de estos sistemas políticos estabilidad en el tiempo, ha sido el pacto entre sectores políticos enfrentados. Hay un texto que es el Federalista, que publicaron los americanos, los estadounidenses llaman los padres fundadores, donde ellos publican una serie de ensayos que van difundiendo por lo que habían sido las antiguas 13 colonias. Ahora, los Estados Unidos se estaba tratando de conseguir que aprobaran la Constitución, donde en esos ensayos que después se recogen en el Federalista, ellos dan este debate, porque ellos tenían dos posiciones. La de Hamilton, que era el secretario de Tesoro, primer secretario de Tesoro con Washington, y era la mano derecha del general Washington, que él decía, necesitamos un Estado central fuerte para poder enfrentarnos a las amenazas de las potencias europeas. Recordemos que es el primer país la primera colonia que se desprende de una potencia europea. O sea, la reconquista estaba planteada por parte de Inglaterra o de cualquier otra potencia europea. Y por lo tanto necesitamos un poder central fuerte que pague las deudas, que tengamos un mercado interior común, mientras Jefferson le tenía miedo precisamente a que hubiera un poder demasiado fuerte central que sustituyera al rey de Inglaterra y prefería que el poder estuviera distribuido en los estados. Por eso es que ellos llegan a este acuerdo político, que es la Constitución americana, que es un acuerdo muy defectuoso. Se le pueden conseguir 1000 defectos, pero que tuvo una virtud. Les permitió a ellos mantener su unidad nacional, sentó las bases de lo que son hoy en día. ¿Por qué? Porque les permitió resolver, insisto en esto, pacíficamente las disputas de poder, las disputas regionales, las aspiraciones que tenía cada grupo. Bueno, eso ha sido básicamente la historia de la democracia. Otro ejemplo es el caso de España. España, bajo la invasión napoleónica, bueno, se convoca la constitución famosa, la famosa PEPA, la constitución de CAE de 1812, pero luego cuando regresa Fernando VII y todos sus partidarios, ellos no aceptan esa constitución, y para ponerlo de manera muy apretada, la historia de España de ahí
hasta que se muere Franco, son 3 guerras civiles, donde una, como decía un autor español, aquí yace media España, murió de la mano de la otra media, donde una parte del país mataba a la otra. Hicieron falta 3 guerras civiles, 40 años de dictadura, para que finalmente se sentaran se pusieran de acuerdo, que es precisamente la Constitución de 1978. Javier Cerca, en este libro que se vendió mucho, Anatomía de un Instante, él recoge una anécdota que es totalmente cierta, que Santiago Carrillo, en un documental que está en YouTube, poquito antes de morir, Carrillo vivió casi 100 años, él echa esta anécdota, narra esta anécdota. Cuando Tejero entra al Congreso, en febrero de 1981, el famoso asalto al Congreso, que todos hemos visto las imágenes, como ustedes saben, solamente hubo 3 diputados que no se tiraron al suelo. Santiago Carrillo, que era el secretario general del Partido Comunista, y el Partido Comunista Español había sido el demonio durante los 40 años de la dictadura franquista. El presidente del gobierno que estaba renunciando, Adolfo Suárez, y un señor flaquito que se para y empieza a manotearse con los militares, el general Gutiérrez Mellado, general del ejército franquista. Bueno, cuentan cómo ellos, los militares, a los 3 los sacan del salón junto con Alfonso Guerra y Felipe González, se los llevan a un espacio aparte, y Carrillo dice que en aquel momento él tenía tantos problemas en el partido porque él les había impuesto a ellos la necesidad de acordarse con los que los habían perseguido, habían sido enemigos, y a los que ellos habían combatido en la guerra civil, y tenía muchos problemas en el partido. Entonces Santiago Carrillo dijo, bueno, aquí esta gente me va a matar, y bueno, va a ser un solo tiro, y qué tranquilo vas a estar, porque todos mis problemas van a desaparecer. Esa es la filosofía que tenía Carrillo. Bueno, no lo mataron, no lo asesinaron, sino que lo sentaron en un salón, y cuenta que estuve toda la madrugada fumando, y que por alguna casualidad lo sentaron frente a frente con el general Gutiérrez Mellado, y pasaron toda la noche conversando. Y él empezó a repasar toda su vida, todo lo que había sido su vida, la guerra civil, donde tuvo una participación muy polémica. Exacto, el exilio en la Unión Soviética, y bueno, todo lo que ellos habían, todo lo que él había vivido. Y en algún momento recordó, hizo la siguiente reflexión, que aquí estaba frente a un hombre, que era el general Gutiérrez Mellado, que en el año 36, cuando las tropas franquistas están ya acercándose a Madrid, habían señalado como ser parte de la quinta columna. Había un general franquista que había dicho que en Madrid había una quinta columna. Y el jefe de la seguridad de Madrid, por parte del gobierno, era Santiago Carrillo, a quien siempre habían acusado de los fusilamientos de Paracuellos de Jarama. Entonces Carrillo decía, bueno, aquí estamos 2 hombres que si hace 40 años nos hemos encontrado en Madrid, uno hubiera asesinado al otro. Y aquí estamos dispuestos a morir por la misma causa. Entonces Carrillo dice que eso le dio optimismo histórico, de que la gente puede cambiar. Fíjense cómo detrás de la reflexión histórica fría está este elemento humano tan importante, de que en algún momento nos vamos a tener que sentar con el enemigo, con el adversario, y ponernos de acuerdo. Nadie va a tener que renunciar a su posición ideológica, sino ponernos de acuerdo que de manera pacífica, que es el instrumento que nos da la democracia, fíjense el gigantesco salto civilizatorio, esto lo podemos resolver. En América Latina, que hemos tenido una historia tan accidentada, porque nuestra historia después de la independencia, en términos generales, ha sido un grupo imponiéndose al otro. Ahí se han salvado, yo diría, 3 países, Costa Rica, Uruguay, me está faltando otro que tenía ahorita en la punta, y Chile, que Chile, bueno, tuvo realmente para Chile, la dictadura militar de Pinochet fue un paréntesis, pero los chilenos tienen una larguísima tradición republicana, precisamente de entendimiento, en la cual un venezolano cumplió un papel muy importante, que ellos reconocen. Andrés Bello es más importante en Chile que aquí en Venezuela, allá lo reconocen más que acá. Y fíjense que esos son los países que no por casualidad, si usted se busca el índice de desarrollo humano que publica Naciones Unidas todos los años, citando aquí índices por mi parte, los 3 países latinoamericanos que siempre destacan, están en la punta, son Costa Rica, Uruguay y Chile. Y no por casualidad, sino porque eso ha sido parte de su cultura política. En este momento en Chile están tratando de ver cómo ellos reconstruyen su pacto constitucional. Una cosa que yo creo que lo conversé en algún momento con Mercedes, una cosa que a mí me molestaba mucho,
me inquietaba de este proceso que empezó en Chile con lo que ellos llaman el estallido social de octubre del 2019, es que los muchachos que empezaron el estallido decían no son 3 pesos, no son 30 pesos, son 30 años. Es decir, refiriéndose a los 30 mejores años que ha tenido la historia de chilena, donde los gobiernos de centroizquierda de la concertación, que fue un acuerdo entre la democracia cristiana y el Partido Socialista, han sido probablemente, con casi total seguridad, los mejores gobiernos que nunca jamás ha tenido América Latina desde que los europeos llegaron hace 500 años a estas tierras. Son los mejores gobiernos desde todo punto de vista. Pero bueno, en Chile hubo este estallido en contra, cuestionando el sistema político, y se le olvidaba que, por cierto, el actual sistema político también nació de un pacto, porque los políticos chilenos aceptaron de oposición, aceptaron la constitución de la dictadura, participaron con esa constitución, derrotaron a Pinochet, y después que lo derrotan, ellos entran en un proceso de negociación con la dictadura para empezar a desmontar lo que ellos llaman las anclajes autoritarios. Y en Chile hubo un segundo referéndum que muy poca gente recuerda, que muy poco se habla, porque a lo largo de los años 89, antes de la elección de Aylwin, ellos pactan con Pinochet una serie de reformas constitucionales y las someten a plebiscito. Y las dos partes del país, porque no se nos olvide que Pinochet sacó el 40% de los votos, las dos partes del país llaman a votar por esa reforma. Y bueno, ese ha sido el origen del gigantesco salto que Chile ha tenido en estos 30 años. Genaro Arriagada, que fue jefe de campaña de la concertación en el referéndum donde ellos derrotan el intento de Pinochet de continuar en el poder, él cuenta que, bueno, al final, cuando ellos ganan, ellos sacan una constitución elemental, una reflexión elemental. Bueno, en este momento, nosotros tenemos más votos que Pinochet, lo derrotamos electoralmente, porque él tiene las armas. Y además el apoyo de los empresarios que piensan que nosotros vamos a volver a expropiarlos como hicimos bajo el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Hay que hacer una negociación política entre los que tienen las armas y los que tienen los votos. Bueno, mucha gente le cuestiona, sobre todo las nuevas generaciones, que no vivieron aquella época, que no pasaron por la dictadura, recuerdan precisamente, que no recuerdan eso, critican aquella política de transacción, de acuerdo y negociación con lo que consideran que es el enemigo histórico, porque efectivamente lo era la democracia chilena, pero que finalmente se tuvieron que poner de acuerdo, entre otras cosas aceptar que Pinochet se quedara 8 años más como comandante del ejército y después quedara como senador vitalicio no elegido. Todo eso se lo tuvieron que tragar en aras de conseguir precisamente que funcionara la democracia chilena. En España hace lo mismo. La extrema izquierda, y ahora Vox se ha sumado a esto, de la extrema derecha, le cuestionan los acuerdos que dieron pie a la transición española. Una cosa que conoce un poco la historia española es una cuestión que a ti te parece que es insólita. Como yo cuestiono el gigantesco progreso que ha tenido España, se les olvida, caramba, la España de los años 50, 60 era un país del tercer mundo, era un país sumamente atrasado. El salto que España ha dado en democracia, ingresar a la Unión Europea, ingresar al euro, que todo eso lo ha logrado en democracia, es una cosa, uno de los mayores saltos que ha vivido cualquier país de la tierra. Bueno, y un sector español que cuestiona precisamente la forma en la que ellos pactaron eso, que fue un pacto de los herederos del franquismo, los herederos de Franco, Juan Carlos, Adolfo Suárez, General Gutiérrez Mellado, pactaron, Torcuato Fernández Miranda, los herederos de Franco, pactaron con sus enemigos a muerte, que eran los socialistas y los comunistas. Y así construyeron la democracia española. Bueno, yo he hecho todo este recuento para que veamos el pacto de Punto Fijo en ese contexto. O sea, el gigantesco salto civilizatorio que para esta sociedad, para la sociedad venezolana, fue precisamente el pacto de Punto Fijo. Porque nuestra historia republicana arrancó con un intento de acuerdo político. La Constitución de 1811 fue un acuerdo federal, porque fueron una serie de provincias las que se declararon en rebelión y se constituyeron en una confederación independiente del Imperio Español. Como sabemos, tuvo una historia desgraciada, desventurada, porque rápidamente cayó la Primera República, pero no porque España mandara una invasión, sino porque fue una guerra civil entre los propios venezolanos. Hasta que Morillo llegó a Margarita en 1815, las dos primeras repúblicas caen
por un conflicto entre venezolanos con un componente social altísimo, porque había un sector de la sociedad, sobre todo los pardos y los que llaman los historiadores, los blancos pobres, los hijos, los descendientes de canarios, que se resistían al intento de las clases, de los mantuanos, de los criollos ricos, de mantener el control político, de los cuales el Libertador era un representante insigne precisamente de ese grupo social. Bueno, la historia de Venezuela entonces va a ser básicamente una historia como el resto, casi del resto de los países de Hispanoamérica, de un enfrentamiento constante de un grupo contra otro, tratando de imponerse. Simón Bolívar pensó que ese problema se podía resolver mediante la dictadura, mediante la coacción del liderazgo militar, de una élite militar que se impusiera sobre el resto de la sociedad y no mediante un acuerdo político. En Bolívar hay esa contradicción entre muchas cosas que él plantea en el año 19 en el discurso de Angostura y mucho su accionar político. Hoy no se recuerda, ha quedado sepultado, y cuando uno plantea esto suena como herejía, sobre todo cuando te a la sociedad bolivariana, pero lo que lleva al fracaso precisamente del proyecto bolivariano es que una parte de los sectores, tanto en Nueva Granada como en Venezuela, se resistieron a lo que ellos veían que fue la Constitución boliviana, de que se constituyera una élite militar que había ganado la guerra, que se mantuviera, que se perpetuara en el poder mediante la figura de la presidencia y el Senado vitalicio. Bueno, eso finalmente fracasa, y en 1830 esa República de Venezuela tiene una oportunidad de hacer un pacto político. Y se hace un pacto político, que es la Constitución del año 30, que fíjense ustedes, es la Constitución que tuvo más duración en Venezuela hasta la Constitución del 61, que fue precisamente un acuerdo político de alternabilidad. Yo no sé cómo a General Paz eso se le ocurrió, pero él tuvo la agudeza histórica, la agudeza política, de que había que alternar el poder, de la no reelección, de la que después lo va a cometer el error 30 años después, y él lo dice efectivamente que su gran error fue haber vuelto al poder durante la guerra federal. Pero bueno, estoy cayendo aquí en una varinada, ¿no? Estoy desviando del punto. Hay ese pacto, y en el año 34, de acuerdo a las reglas de la Constitución del año 30, hay una elección que hace el Congreso, no había elección directa, por supuesto, era elección de tercer grado, de la que solamente podían votar los hombres que supieran leer y escribir. Una república, vamos a llamarlo así, oligárquica, para que nos entendamos, no estoy siendo muy riguroso, pero para tratar de transmitir lo que quiero decir. Y en ese año 34 el partido militar se divide en dos bandos, porque Páez postula al general Soler y un grupo disidente postula al general Mariño, que desde el año 13 siempre había sido el grupo disidente, problemático, dentro del bando de la independencia, que siempre había estado, era el antitodo de aquella época. Entonces los civiles postulan al rector de la universidad, un médico cirujano que había pasado la independencia de Edimburgo, no había sido parte del conflicto, y para sorpresa de todo, José María Vargas gana esa elección. Y que pide que no voten por él. Y además pide que no voten por él. Yo creo que eso, por cierto, eso debe ser haciendo aquí otra desviación, eso es una buena forma de promocionarse. Los mexicanos dicen eso, en el antiguo, que la mejor forma de aspirar es decir que no voten por mí. Es decir que no se aspira, es fingir que no se aspira. Ese es el arte político. Bueno, tal vez Vargas hizo eso, pero lo importante es que Vargas gana y Páez acepta el resultado y le entrega el poder a Vargas. Fíjense qué importante eso. Lamentablemente, eso en nuestra historia salió mal, y no el golpe de Estado, que los historiadores llaman la revolución de las reformas, pero fue el primer golpe, la primera militarada que hubo en Venezuela. Bueno, al final Vargas va a resumir la historia, va a renunciar, y lo que vamos a tener es una alternancia en el poder de los propios jefes militares. Páez, en un gesto de amplitud para incorporar a los orientales al sistema político, le da paso a Monaga, pasa una jugada desastrosa para él y para la República, y viene el Monagato, y en el año 58 tenemos otra oportunidad, 1858, después de la caída de los Monagas, que es un pacto político entre liberales y conservadores que se frustra por la dinámica de la guerra federal. Y bueno, vamos a tener entonces sucesión de la hegemonía liberal, después vendrá la hegemonía andina, y es 100 años después cuando tenemos una nueva oportunidad, que es el acuerdo precisamente del pacto de Punto Fijo. Hago este recuento para que veamos lo importante que en la historia venezolana fue precisamente esto.
Es decir, donde se puede llegar al poder sin que nadie tenga que morir. O sea, tú no tienes que estar desconfiando de que alguien me va a tumbar, o el que quiere llegar conspira para tumbar al que está ahí, que fue lo que ocurrió durante la época de General Gómez, fundamentalmente. Hay un texto que a mí siempre me gusta citar, que es el que a dos manos escribieron Rómulo Betancourt y Miguel Otero Silva en el año 29, que se llama En las huellas de la pezuña, donde ellos echan el cuento de la rebelión del 28, cómo salen al exilio. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención ahí es que, sobre todo para Betancourt, le causó un gran impacto cuando ellos conocen a los viejos caudillos liberales que en el exilio conspiraban, eran la oposición a Gómez. Cuando ellos salen al exilio, bueno, esta gente que ha estado en contra de los andinos desde la guerra, desde la Revolución Libertadora, a ellos se había sumado recientemente Román Delgado Chalbo, que ya está organizando la expedición del FALC. Ellos se involucran en la expedición del FALC, que como ustedes saben sale mal, pero la reflexión que hace Betancourt y Miguel Otero en ese pequeño ensayo es que ellos llegan a la conclusión de que esos caudillos liberales no son muy distintos a Gómez. Entonces aquí Betancourt dice una cosa que él después desarrolla. Aquí la cosa no se trata de sacar a Gómez para poner otro Gómez. No se trata de reemplazar un caudillo por otro. Se trata de reemplazar el caudillismo como forma de hacer política en Venezuela. Y es cuando lo que dice Manuel Caballero surge, ellos pasan de hacer la política del yo a hacer la política de nosotros, a través de partidos políticos, de organizaciones colectivas. Ahí es donde esa idea entre ellos empieza a tomar fuerza y sobre esas ideas, o sobre esa motivación, es que ellos van a construir lo que va a ser la Venezuela del siglo XX. Por supuesto, yo creo que siempre hay que reconocerle a General López Contreras el enorme paso que dio a partir del año 36. Lamentablemente, el General López Contreras no entendió que había que hacer un pacto con los adversarios para precisamente ordenar la sucesión pacífica del poder. Se pudo haber buscado un mecanismo, bueno, pero es uno y sus circunstancias, ¿no? Nunca se nos olvide que al final del día, aunque era un hombre muy ilustrado, el general López Contreras era un general chopapiedra, era un general que se había venido con los 60 desde el Táchira en 1899. Al final del día un general gomecista. Yo creo que ese hombre demasiado dio para el contexto histórico donde se había formado. Y bueno, viene lo que Betancourt llamó la peripecia de octubre, esa ruptura traumática del 18 de octubre del 45, que sí fue el nacimiento de la democracia popular venezolana, de nuestro primer ensayo democrático, pero que en la práctica se convirtió en el reemplazo de una hegemonía política por otra. Entonces, con toda esta historia a las espaldas, ellos en el año 58 llegan a la conclusión que se tienen que poner de acuerdo. Es más, les voy a dar un dato que seguramente Rafael Simón en algunos de sus libros lo ha mencionado. Cuando cae Pérez Jiménez, la transición se hace con la constitución de Pérez Jiménez. Y un planteamiento que hace Jovito Villalba es restablecer la constitución del año 47, que era la constitución que había surgido precisamente de la primera elección popular. Y a Betancourt y no le pareció una buena idea, a un sector de eso no le pareció una buena idea, porque esa siempre iba a ser la constitución a décadas. Siempre iba a quedar con esa que había sido la imposición de un país sobre el otro, que había que construir un acuerdo colectivo. Ese es que por supuesto, como bien lo acaba de escribir Rafael Simón, si a eso le sumamos todos los incidentes del año 58, bueno, aquí no quedaba otra, ¿cómo te indicaba eso? Por supuesto, aquí hay dos personalidades que tienen una visión que al final del día yo creo que terminó siendo complementaria. Rafael Simón en su libro creo que lo describe bastante bien, que son Villalba y Betancourt. Villalba no tuvo la experiencia del exilio, porque él cae preso, cae 7 años en el Castillo Libertador, y Betancourt, en cambio, para él esos 7 años son fundamentales en su formación, donde él se acerca al marxismo, se hace marxista, milita en el Partido Comunista de Costa Rica, concibe la construcción de un partido político moderno que tenga correas de transmisión con los sindicatos, o sea, empieza a elaborar todo su proyecto político, siempre con esa visión tan aguda de llegar al poder. En cambio, Jovito Villalba siempre fue el hombre del consenso, siempre, toda su carrera política. En ese momento, los dos hermanitos, que durante tanto tiempo fueron rivales hasta el final de sus días, voy a recordar aquella frase que cuando Betancourt dijo muerto político, cadáver insepulto, ¿no?
y salió Villalba a hacer campaña por Luis Herrera, que yo creo que al final del día fue lo que probablemente determinó la elección. Pero bueno, esos hombres que a lo largo de su vida fueron hermanos y rivales, en ese momento clave, tal como ocurrió con el general Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, como yo mencioné anteriormente, se dieron cuenta que se tenían que poner de acuerdo. Y la visión de los dos va a ser una visión complementaria. Y bueno, y ese espíritu de acuerdo, a mí sí me gusta llamar al régimen de la democracia representativa el régimen pontofijista. Porque aunque ciertamente el pacto de Punto Fijo se rompió rápidamente, duró apenas año y medio, porque en toda esta historia republicana accidentada, además de esto, se nos cruzó, como dicen los rusos, un gato negro que fue la Revolución Cubana. En ningún otro país de América Latina la Revolución Cubana tuvo el impacto emocional que tuvo en Venezuela. Hay que ver el fervor, sobre todo en Caracas, que la Revolución Cubana despertó. Hoy en día hay una gran manipulación, por cierto, de gente muy joven que por supuesto no vivió esa época y creo que no la estudió suficientemente, que creen que venden la Revolución Cubana como que la Revolución Cubana fue una revolución comunista, y no es verdad. La revolución del año 58 se hizo, la principal promesa de Fidel Castro y de su grupo fue restablecer la Constitución cubana de 1940. Por cierto, una constitución en aquel momento la más progresista de América Latina. Es un dato que un autor, en esto no se me escapa el nombre, Hugh Thomas, perdón, en su libro sobre Cuba, un dato que a mí me impresionó mucho. En los años 40 y 50, los descendientes de esclavos en Cuba, esa población tenía más derechos políticos que los descendientes de esclavos en los Estados Unidos. Es más, la población afrocubana, los negros cubanos, apoyaban apasionadamente a Batista. Cuando ocurre el levantamiento del cuartel Moncada, una anécdota que me pareció muy reveladora, los soldados de Batista son negros y ellos identifican, porque el grupo de Fidel Páez se esconde, ¿no? Y los identifican porque los muchachos de César no son blancos, descendientes de españoles. Será la burguesía descendiente de los españoles los que estaban luchando por restablecer la democracia cubana. Como que la revolución del año 58 fue una revolución democrática. Fidel se bajó de la Sierra Maestra con una cadenita de la Virgen de la Caridad del Cobre prometiendo elecciones libres, cosa que al final nunca cumplió. La revolución cubana se va a empezar a radicalizar a partir del año 60 y después viene Valle Cochinos en el año 61 y toma entonces esa deriva que lo termina convirtiendo en un régimen comunista. Pero la revolución del año 59 en Cuba fue una revolución democrática y el pueblo venezolano, sobre todo Caracas, se identificó precisamente con eso. Siempre me ha llamado la atención la razón por la cual que habrá visto Betancur en Fidel Castro, que desde el primer momento aquello no le cuadró, pero efectivamente a Fidel lo recibieron en Caracas el 24 de enero del 59 como un héroe democrático. Fidel no se va a declarar abiertamente marxista-leninista, sino en abril del año 61, precisamente después del fracaso de Bahía de Cochinos. Bueno, en esta historia se cruzó la Revolución Cubana, que bueno, le va a meter todavía más problemas a ese ensayo democrático tan frágil, pero bueno, ocurrió la hazaña, que algún día se tendrá que relatar con más detalle, que fue que un gobierno electo democráticamente finalmente le entregara el poder a otro gobierno electo democráticamente en el año 63, donde, por cierto, un proceso en el cual Gobito Villalba, pese a que rompió con el pacto, cumplió un papel muy importante, porque Villalba salió a hacer campaña con una frase que me parece que fue genial, esa que él decía, ¿no? Voto sí, balas no. Con eso el pueblo venezolano en el 63 derrotó la lucha armada. Un proceso, esos 5 años, muy complicado, muy difíciles, donde en varias ocasiones Betancur estuvo ahí en el borderline del respeto institucional por la tremenda presión que había, tanto del sector de la derecha perimenista, que todavía tenía fuerza en el ejército y lo quería tumbar, y este nuevo sector que se enamoró, quedó deslumbrado precisamente por la revolución cubana. Y aquí cumplió un papel, un tercer actor que fue fundamental, que fue el respaldo de Copey. Yo creo que la otra gran jugada política, Rafael Simón mencionaba, el Caldera luchador de los años 50, pero yo creo que la gran visión política de Caldera fue haber mantenido el respaldo de ese gobierno hasta el último minuto. Sin esos 5 años, esa Venezuela de la que hablé anteriormente, con esa historia republicana tan accidentada, no hubiera conocido este periodo democrático tan largo. Y luego
hay un salto fundamental que fue la prueba de fuego, la prueba del pastel, como dicen los gringos, que fue en 1968. En 1968, por primera vez en nuestra historia, un líder de oposición civil, además, ascendió a la presidencia de Venezuela sin disparar un tiro, sin que muriera nadie. Y el grupo que está en el poder, con cierto pataleo, acepta entregar la presidencia de la República. Una diferencia mínima. No voy a recordar aquí la frase maliciosa del doctor Gonzalo Barrio. Lo que quiero destacar acá es el gigantesco salto que para eso Venezuela significó. Bueno, fíjense, un país tan importante como México no conoció una cosa así sino hasta el año 2000, cuando Vicente Fox derrotó al candidato del PRI. Nunca en México había perdido el poder el gobierno. Bueno, en Venezuela tampoco. De hecho, había una frase que decía que el gobierno no pierde elecciones. Bueno, en el año 68 eso se rompió. Y tuvimos entonces un periodo relativamente corto donde perder el poder no significaba ir preso, ni que te tenías que ir al exilio, ni tenía que ser una tragedia, ni aspirar significa que te iban a inhabilitar, te iban a perseguir, sino que era una cuestión absolutamente normal. Bueno, en Brasil, la primera vez que hubo una alternancia, fue la segunda vez realmente, porque la primera fue en el año 60, pero la primera vez que ocurrió con elección directa, el voto popular, fue en el año 2002, cuando Fernando Enrique Cardoso perdió su partido, perdió las elecciones, y es la primera vez que Lula da Silva asciende a la presidencia. Bueno, Venezuela logró eso en el año 68. Por eso es que Venezuela durante mucho tiempo fue un modelo de democracia. Lamentablemente, ese espíritu de acuerdo, ese espíritu de entendimiento, de competencia democrática. En estos días yo escribía un trabajo, no lo he terminado aún, donde una de las cosas que a mí me llama la atención y que por supuesto las nuevas generaciones ni saben que eso ocurrió, es que en Venezuela la competencia electoral era una fiesta. A partir del año 63, 68, sobre todo en el 73, la competencia era, bueno, una competencia entre el Caracas y el Magallanes, la gente se echaba broma, entonces los copellanos tenían una rueda en Plaza Venezuela, ¿no? Y los ecos tenían su grupo aquí en Altamira, y no pasaba nada, y entonces habían los chistes. Yo recuerdo que de niño había una muchacha que vivía ahí en Prado de María, muy linda ella, de la familia Vizcarrondo, y yo recuerdo que estaba pequeñito, yo tendría, qué sé yo, 15, 16 años, y ella le decía, en una familia copellana, y ella le decía, no, vale, pasa que tú tienes cara de adeco, yo creo que tú eres adeco. No, mi amor, yo soy copellano, porque él estaba echando a los perros a ella. O sea, era una cosa, un ambiente muy civilizado, muy venezolano, muy de nuestra forma de ser, que lamentablemente se fue envenenando. Venezuela es un caso para estudiar, porque muchos de los elementos que nosotros estamos viendo hoy en día en el mundo occidental de esta crisis por la que está atravesando la democracia, que es básicamente que un sector no acepta la legitimidad del otro, eso es peligrosísimo. Eso se empezó a estar en la Venezuela ya en los años 80, pero más sobre todo en los años 90, sobre todo la competencia entre ADECOPE se empezó a envenenar, se empezó a llenar, se volviendo tóxica, más o menos como lo que estamos viendo en España entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre los republicanos y los demócratas en Estados Unidos. Pero además de eso, la competencia política dentro de los propios partidos también se empezó a volver tóxica y se empezó a envenenar. Se cumplió aquella máxima de Konrad Adenauer, según la cual hay tres tipos de enemigos. Los enemigos simples, los enemigos a muerte y los compañeros del partido. Bueno, eso fue destruyendo a ADECOPE por dentro, y al final del día lo que sostenía el sistema político venezolano eran esos dos partidos. Esa es la realidad. Surgió un tercer actor que fue el MAS. Yo creo que Carlos Andrés Pérez fue el que tuvo más claro que había que incorporar al MAS al sistema político, pero Teodoro siempre decía, o dijo en algunas ocasiones, que el MAS era como una bicicleta pedaleando entre dos gandolas, que era una cuestión muy cuesta arriba, pero el colapso de nuestro sistema de partido político fue lo que se terminó llevando el sistema de la democracia representativa. Pero sobre todo, esa idea que fue calando y sobre la cual se montó Chávez, de que acordarse con el otro es una traición. Eres un vendido. Es una cosa, yo que he estado siguiendo por cuestiones de trabajo el tema de Brasil, me parece una cosa escalofriante. Bueno, lo vimos en la elección de Trump, como un sector del Partido Republicano, para ellos fue una tragedia tener que hacer una cosa que dice la Constitución.
Entonces, a Mike Pence, político conservador, de derecha, evangélico, bueno, un traidor porque el tipo hizo lo que la Constitución le demandaba hacer. Y los senadores republicanos, cuando tuvieron que certificar la elección de Biden, casi que pedían perdón por televisión. Bueno, sí, yo quería que ganara Trump, pero no queda más remedio. Y bueno, y Estados Unidos está precisamente en ese drama, que es lo que yo le estoy viendo ahorita en Brasil, que hay una parte del país que no acepta que el otro sector lo haya derrotado, sobre todo porque fue una elección muy cerrada, y el otro sector que gana ve a como una amenaza a la democracia. Es decir, es un conflicto existencial. Bueno, Chávez se montó sobre ese discurso, el clásico discurso del populismo autoritario, sea de izquierda o sea de derecha. Vender que con el otro no se puede convivir, que hay que aplastarlo, hay que arrasarlo, y es un tipo de dinámica perversa porque hace que se geste del otro lado. Los autoritarismos gestan autoritarismo. Una cosa que yo siempre, que es que tengo oportunidad, lo menciono, y creo que es propicio mencionarlo ahora, fue que, no obstante, el proyecto autoritario de Chávez no hubiera sido posible si no hubiera ocurrido el Carmonazo. Y yo creo que eso en la oposición venezolana es un tema sobre el que nunca se ha reflexionado con seriedad. El Carmonazo fue un intento de golpe de Estado. Fue un golpe de Estado que fue absolutamente desastroso, y que esa coalición variopinta que tenía Chávez le dio oportunidad de amalgamarla, de meterle cemento. Sin eso, difícilmente Chávez hubiera podido avanzar en su proyecto autoritario. Una sociedad que ha tenido muy claro eso, porque su vida política ha sido mucho más dura que la nuestra, mucho más trágica que la nuestra, ha sido Colombia. Colombia, como yo mencioné, como le pasó a la mayoría de los países hispanoamericanos, vivió este ciclo de continuas guerras civiles, y la primera vez que ellos lograron parar eso fue con precisamente el Pacto Nacional entre conservadores y liberales, que rápidamente hizo crisis en el año 70, cuando hay las elecciones en las que siempre se dice que Misal Pastrana le robó las elecciones a Rojas Pinilla. Pero luego en el año 91, el sistema político colombiano mete al M-19 y crean la actual constitución. Y ese espíritu lo están rescatando ahora. Hay un sector que, bueno, sí, está muy, muy preocupado con ciertas decisiones que está tomando Petro, pero que se ha convencido de que a la izquierda colombiana hay que dejarla gobernar. Y fíjense, esa reunión que hubo hace algunas semanas entre Petro y Uribe, que son los enemigos mortales. Pero, ¿qué dijo Uribe? Bueno, mira, tenemos que, este es nuestro presidente, vamos a dejar de estigmatizarlo como el socialismo del siglo XXI, pero yo pido que me dejen pensar a mí como la ultraderecha, y bueno, y el uribismo se está preparando para dentro de 4 años sacar a la izquierda del poder, dentro de las reglas del poder, sin caer en la tentación, ¿no? Muy latinoamericana, de buscar el atajo golpista para tratar de resolver un problema político que siempre ha demostrado en todos nuestros países que termina siendo muchísimo peor el remedio que la enfermedad. Bueno, ese es el gran reto que tenemos en Venezuela. Yo creo que parte de ese reto arranca precisamente por reivindicar la utilidad política del Pacto Punto Fijo, que siempre va a ser defectuosa, siempre va a tener, nunca va a ser toda obra humana, está llena de imperfecciones. Mencionaba Rafael Simón en su descripción del proceso, el papel del Partido Comunista, ¿no? A mí también me pasó eso. Yo me puse en una ocasión, todavía había acceso a la Biblioteca Nacional, me puse a revisar la Tribuna Popular. Que Tribuna Popular es una fuente increíble de información. A ver cuál era la posición del Partido Comunista. Porque la Tribuna Popular es el órgano oficial del Partido Comunista. ¿Cuál es su posición frente a, y efectivamente, el Partido Comunista aceptó muy pragmáticamente que tenía que tener una posición discreta, no podía estar dentro del gobierno, pero estuvo dentro de las instituciones, porque el objetivo en ese momento era consolidar la democracia. Luego el mito aquel de que la lucha armada se hizo por la expulsión del Partido Comunista, eso es una historia posterior. Realmente la lucha armada empezó porque un sector, sobre todo de la juventud de Acción Democrática y del Partido Comunista, quedó totalmente embelesada por la Revolución Cubana y pensaron que podían repetir el mismo proceso en nuestro país. Pero lo fundamental acá es cómo en Venezuela la idea de que se puede entenderse con el adversario, bueno, se convirtió en una cosa criminal. Y todavía, cuando mucha gente pone en las redes sociales fotos donde aparece Gonzalo Barrios con Rafael Caldés, tomando un whisky, o Luis Herrera
Carlos Andrés Pérez. Ahí están los vendidos y tal, que se entregaban y se repartían en el país. Hay otro sector del país, de la sociedad, que con toda esta tragedia que nos ha ocurrido, dice, fíjate tú, esta gente que eran adversarios se podían entender y se podían poner de acuerdo. Que eso es lo normal, de que pueda haber una competencia política de manera sana y de manera pacífica. Y termino, amigos y amigas, por donde comencé, de que estos tres señores, Jovito Villalba, Rómulo Betancourt y Rafael Caldera, entendieron en su momento, junto con la mayor parte de la clase política y empresarial y sindical venezolana, no se nos olvide de eso, porque también hubo un pacto obrero-patronal que fue fundamental para darle paz social a las primeras épocas del ensayo democrático, pero el advenimiento obrero-patronal llegaron a la comprensión de que la política es un arte que trasciende la confrontación ideológica y la competencia del poder por el poder, que siempre está presente, que también son formas de construir acuerdos, de construir entendimientos, sobre todo sobre reglas para ponernos de acuerdo, reglas para la alternancia pacífica en el poder, de que el que pierde el poder no tiene por qué perder la cabeza. Eso nos olvida mucho en Venezuela. En Venezuela, cada vez que un grupo salía del poder, bueno, no solamente perdía el poder, o sea, tenía que el país le quitaban la fortuna. Pasó con los conservadores, pasó con, bueno, Guzmán Blanco se tuvo que ir, bueno, se murió el general Gómez y la familia se tuvo que exilar. Y López Contreras expropió todos los bienes de la familia Gómez que se habían adquirido de manera poco honrosa, ¿no? Fue lo que pasó el 18 de octubre, fue lo que pasó con la caída de Pérez Jiménez. Bueno, fíjense ustedes que si les suena, eso es la tragedia que estamos metidos ahora. Hay un sector que se amarra al poder porque dicen, bueno, es que si a nosotros nos sacan, nos van a perseguir. Y eso es lo que le vende, eso es lo que a ellos los mantiene cohesionados. Mira, más que si el G2 cubano, los iranianos, lo que a ellos los mantiene cohesionados en Miraflores es la idea de que si pierden el poder, pierden la cabeza, los van a perseguir. Eso es lo que ellos los mantiene cohesionados. Y del otro lado, porque estos procesos de polarización son así, hay un deseo muy grande de venganza, de cobrar las facturas políticas. Entonces, los verdaderos políticos, los políticos de altura, tienen que precisamente saber cómo actuar con responsabilidad y cómo convencer a tus seguidores de que esa es la vía correcta y que tienes que pagar un precio político por eso. Que bueno, sí, te van a crucificar en las redes sociales, pero ese es el precio que tú precisamente tienes que pagar. ¿O ustedes creen que para los adecos fue muy sencillo entregar la presidencia en el 69? Había mucha gente en ADEC que no quería entregar el poder, porque es que eso es muy normal, el poder es muy sabroso, ¿quién va a querer entregar el poder? Pero bueno, afortunadamente, Raúl Leoni, Rómulo Betancourt y Gonzalo Barrios, ellos sí tenían claro lo que se estaban jugando y convencieron a su gente de que había que entregar el poder. Patricio Aylwin, hay un acto de Patricio Aylwin, es que él es ya presidente juramentado en el Estadio Nacional de Santiago, que fue el sitio que Pinochet utilizó los primeros días del golpe de reclusión y de tortura. Y entonces Pinochet se refiere, Patricio Aylwin, se refiere ahí a los civiles y militares. Bueno, hay una pita enorme en el estadio. Y el tipo se impone y dice, sí, compañero, sí, amigo, civiles y militares. Y le impone eso a su gente, pagando ese precio. Y todavía hay mucha gente en Chile que le sigue sacando en la cara a Patricio Aylwin esa decisión que para él tuvo un costo político muy alto. A Mandela le pasó también. A Mandela una vez en un estadio, cuando él planteó el tema de la transición, lo empezaron a pitar. ¿Por qué? Porque la mayoría negra quería vengarse de los africaneros. Pero sabía que ese país iba a ser inviable. Empezando de la que se terminó de divorciar. O sea, eso acabó con un matrimonio. No, es que detrás de esto hay un tema humano. Entonces, claro, si tú tienes líderes políticos que se dejan llevar por lo que te pide la gradería, bueno, imagínate tú que un torero se pare y entonces le pidan, bueno, al torero lo terminan matando, lo terminan corneando, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que le ha pasado a muchísimos líderes políticos que tienen que actuar con un gran sentido de responsabilidad. Y afortunadamente, yo creo que esta es la utilidad de la historia, tenemos este gran antecedente en nuestra historia nacional, que fue precisamente este gran acuerdo político, que yo les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para recordar, para rememorar, que es importante tenerlo en la memoria colectiva nacional, que las nuevas generaciones sepan la importancia y su valor de tres hombres llenos de muchos defectos,
como todos los seres humanos, que se equivocaron en muchas cosas, pero que en esto en concreto fueron sumamente atinados. Y que la única manera de restablecer la democracia en Venezuela y de que sea viable en el tiempo, que es lo fundamental, es que empecemos a buscar la manera de construir acuerdos de Estado de largo plazo, sobre todo en reglas fundamentales. No estamos viendo una época, como lo he mencionado ya, fácil en el mundo. La democracia está en crisis precisamente por esto, porque la aparición de los populismos es precisamente un desafío a la convivencia democrática, a la convivencia civilizada, parte precisamente de cuestionar la legitimidad del adversario, y que los políticos que se enfrenten a eso van a tener que pagar un precio alto, incluso unos van a quedar achicharrados. Cuando tú tienes que oponerte a una masa que muchas veces actúa de manera enloquecida, actúa como una turba, pero tú no puedes dejarte arrastrar por una turba que está actuando irracionalmente, bueno, sino que tener paciencia y saber entonces torear la circunstancia política como la que estás enfrentando, como precisamente hicieron los 3 firmantes del Pacto Punto Fijo en octubre de 1958. Bueno, amigas, amigos, agradecido nuevamente y siempre a su orden. Gracias nuevamente a ustedes. Bueno, por problemas de conexión no vamos a poder ver el video de Eduardo, pero se los haremos llegar. ¿Está grabado en la computadora? Ah, entonces sí lo podemos ver. Las personas del Zoom no van a poder ver el video de Eduardo. Pero como se inscribieron en el conversatorio, pues se les hará llegar por correo electrónico. Vamos a ver aquí. ¿Dónde estará ese video guardado aquí? Una pregunta, ¿qué posibilidades existe que ese video también lo pueda enviar por el correo de la persona que... Claro, claro. Ah, bueno, lo podemos poner, aquí está, lo podemos poner en el YouTube. Lo podemos poner en el YouTube del IFEDEC, pero aquí dice la unidad de conexión de red, lo que se refiere a Eduardo, Pacto de Punto Fijo, no está disponible. Sí, yo sabía que este no era nuestro fuerte, nunca lo ha sido. Bueno, miren, unas conclusiones para después abrir un pequeño espacio de preguntas. No sé si estará previsto, Rafael. Seguramente querrán decir alguna cosa. Bueno, tenemos que ver el Pacto de Punto Fijo desde una perspectiva amplia, histórica. Creo que los dos ponentes nos dieron la oportunidad de ver este hecho con una amplitud muy grande, tanto en la historia de Venezuela como en la historia occidental, digamos, la historia democrática. En cuanto a las ideas de Rafael Simón Jiménez, pues nos habló de cómo el Pacto de Punto Fijo constituye un antes y un después en el transcurso de una civilización hacia la sociedad política y democrática en Venezuela. Nos habló de unos antecedentes muy claros, el trienio ADECO y sus medidas democráticas que llevaron al pueblo de Venezuela a tener, bueno, una soberanía plena, ¿no? No obstante, los excesos en los que se incurrió, digamos, incurrieron como partido mayoritario, como partido del pueblo, etcétera, que fueron acelerando o ocasionando una polarización política importante entre los factores que adversaban pues Acción Democrática y eran democráticos. Sin embargo, el segundo antecedente que mostró Rafael Simón fue el año 52, esa victoria electoral de Jovito Villalba, que hizo que, aun en medio de las profundas diferencias políticas que había entre esos adversarios, pues se dieron cuenta que tenían que unir fuerzas en torno a la defensa de la democracia, y cómo a partir de eso pues comenzó lo que Rafael Simón llama un punto de inflexión que traerá poco a poco el acercamiento de esos factores políticos que debían luchar juntos por la democracia, pero que estaban bueno, muy separados por rivalidades políticas, ¿no? Luego llegamos al año 56-57, este es el tercer antecedente que nos mencionó Rafael Simón, donde se exacerba la persecución política de la dictadura
Y esto obliga a los líderes a ponerse de acuerdo y cambiar su actitud, la actitud entre ellos, ¿no? Y aquí también nos habló de un factor importante que entró en la escena política en el año 57, que fue la Iglesia Católica, ¿no? La pastoral de Arias Blanco fue muy importante para la convicción democrática de estos grupos, que más allá de los antagonismos que tenían entre ellos, no. Más allá del antagonismo, pues debían encontrar ese espíritu de unidad nacional para poder derrocar a la dictadura, ¿no? Por cierto, que ahí nombraste a mi abuelo, un primo hermano de Godofredo, el obispo Feliciano González, fue el gran colaborador de la pastoral de Arias Blanco, fue el que organizó esas cuadrillas de jóvenes que iban a hacer encuestas a los trabajadores y fueron ilustrando claramente. La Juventud Obrera Católica. La Juventud Obrera Católica, que fueron ilustrando pues con mucho detalle. Obrera Católica. Con rigurosidad. Vamos. La condición de... ok, ahorita lo ponemos. La condición de vida de los trabajadores, que fue la esencia de la pastoral de Arias Blanco. Ok, ya vamos a poner el video de Eduardo. Bueno, luego llegamos a Punto Fijo, una solución acordada entre los factores políticos para dar viabilidad a la democracia, un pacto de gobernabilidad con un programa mínimo común y respeto a los resultados electorales. Bueno, Rafael Simón nos fue contando cómo se llegó a esa resolución y las consecuencias del pacto de Punto Fijo, que aunque duró menos de lo previsto, legó una cultura política democrática de acuerdos, de consensos que trascendió los años del pacto como tal de Punto Fijo, un espíritu democrático consolidado que aún en tiempo de menguas pues se evidencia, ¿no? Y nos puso varios ejemplos ya más recientes. Luego Pedro Benítez pues nos habló del pacto de Punto Fijo en un contexto amplio, comparando pues cómo han sido las experiencias de pacto con otros países, concluyendo que el pacto siempre da origen a periodos de convivencia democrática que a su vez traen crecimiento pues, civilizatorio, político, social, económico, etc. Y bueno, como son en todas partes, pues son realmente momentos excepcionales, ¿no? de la historia y también momentos excepcionales en los países que lo han logrado hacer versus otros que no han llegado a eso, ¿no? Nos contó la experiencia de Inglaterra, Estados Unidos, de Brasil, ¿no? Y cómo también la reflexión de cómo hoy en día esos pactos están en crisis, ¿no? Quizás la crisis de la democracia occidental hoy en día, pues podemos verla también así, como una crisis en esos pactos o acuerdos de convivencia que entraron en deterioro, en desgaste humano, etc. Nos habló también del elemento humano como un factor que cobra protagonismo en estas épocas o periodos de pactos, ¿no? Las personas demuestran posibilidad de entendimiento, de aprender de las lecciones de la historia y también de aspirar a grandes valores nacionales, ¿no? O sea, realmente sí, los pactos tienen sus protagonistas políticos en la historia de los distintos países, porque se basan sobre todo en ese elemento humano que es el que los lleva adelante, el que es capaz de superar las adversidades, de mostrar coherencia y de cumplirlos, ¿no? Bueno, después el recuento venezolano, que también él contribuyó en la ilustración de varias escenas pues, de Venezuela, nos ayuda a valorar aún más estos tiempos de pactos que han ocasionado verdaderos saltos cualitativos en nuestra historia republicana, ¿no? Y por último, bueno, como el régimen puntofijista, que a él sí le gusta llamarlo así, pues marca los años de la alternancia política en Venezuela 30 años antes de que otros países de América Latina la experimentaran, ¿no? Qué bueno es saber eso, ¿no? Que somos vanguardistas en tantas cosas. Primogenitura. Pero sí, pero esa vanguardia siempre la hemos mantenido desde la independencia hasta la época de los pactos y la alternancia. Lamentablemente, este régimen puntofijista pues degeneró en un populismo con todas las características que vemos hoy: antagonismo existencial, satanización del adversario, pisoteo de la Constitución y las leyes, etcétera. Pero bueno,
Esa es la gran tarea, como él ilustró, que tenemos en este tiempo por delante. Vamos entonces a escuchar el video de Eduardo, que también lo vamos a poder ver como conclusión de este evento. Voy a apagar la luz para que se vea un poquito mejor la imagen. Hago 2 o 3 comentarios. En primer lugar, el Pacto de Punto Fijo representa un momento crucial en la historia de Venezuela, porque a partir del Pacto de Punto Fijo se logró algo que nunca antes se había dado en la historia de nuestro país como república independiente. 40 años de gobiernos civiles. Los gobiernos deben ser civiles, no por desprecio de la cultura militar, sino porque la cultura militar es una cultura de obediencia vertical, de no deliberancia. En cambio, la democracia, el gobierno democrático es por definición un gobierno deliberante. Ahora tuvimos entonces, gracias al Pacto de Punto Fijo, 40 años de república civil, de presidentes civiles, con alternabilidad en el ejercicio del poder. Nunca antes en la historia de Venezuela se había dado el caso de que un presidente sucediera a otro pacíficamente por la vía del voto popular, viniendo de la oposición al gobierno anterior. Esa alternabilidad se dio por primera vez en 1969, cuando Rafael Caldera gana la presidencia de la República contra el candidato del gobierno, que era el presidente Raúl León, y el candidato era Gonzalo Barrio. Después se volvió a repetir en el 78 y después se volvió a repetir más adelante, en el 73, perdón, primero en el 73, después en el 78. Ahora, ¿qué lecciones nos deja el Pacto de Punto Fijo? Primero, que los verdaderos políticos, los estadistas, colocan el interés de la nación por encima de los intereses partidistas. Colocan el interés del colectivo, del país, de la gente venezolana, por encima de las agendas de partidos, de los intereses de partidos y de las ambiciones personales. Rómulo Betancourt, Víctor Villalba y Rafael Caldera demostraron que eran grandes políticos, que eran estadistas, cuando suscriben un pacto en el que se colocan los intereses superiores de la nación por encima de los intereses de los partidos políticos o por encima de las ambiciones personales. Creo que es una primera lección. Una segunda lección que también me parece sumamente importante es darle jerarquía al compromiso programático. El Pacto de Punto Fijo no fue un simple reparto de posiciones burocráticas, no. Estuvo presidido de un programa mínimo común. Por eso me parece muy valioso cuando el movimiento Unión y Progreso insiste en que debe haber un gran acuerdo sobre lo que debe ser el programa de gobierno del próximo presidente, ojalá un presidente democrático, un gobierno de amplitud y unidad, pero que tenga claro de qué se trata, compromisos programáticos para lograr el bienestar de la población, el progreso económico, el funcionamiento de los servicios públicos, el progreso social, la erradicación de la pobreza, superar todas las dificultades que tenemos los venezolanos en este tiempo. Una tercera lección que se desprende del Pacto de Punto Fijo es la superación del canibalismo político. La política no puede ser, como lo ha sido desgraciadamente en los últimos 20 años, una especie de guerra civil no declarada, en la que todos contra todos estamos tratando de descalificarnos y de destruirnos. Esa cultura de la confrontación que implantó el régimen que se llama el socialismo del siglo XXI no es conveniente. Los 3 grandes estadistas que se fueron del pacto, sobre todo Rómulo Betancourt, había aprendido la lección. Por culpa del canibalismo político, sucumbió la experiencia democrática que ha nacido en 1937 con la elección democrática popular de un gran venezolano, Rómulo Gallego, como presidente de la República. Betancourt aprendió la lección. Por el canibalismo político, de repente los hombres de presa, los
resolvieron prescindir del socio civil y asumir directamente el gobierno desde 1952, desde 1948 hasta 1951. Entonces, esta tercera lección es la necesidad de hacer política civilizadamente, democráticamente. No somos enemigos, podemos ser adversarios, podemos tener distintos puntos de vista, pero en todo caso debemos coincidir cuando se trata de la defensa de los grandes intereses nacionales. Yo creo que el Pacto de Punto Fijo es un documento tan importante que solamente encuentro comparable el Tratado de Regularización de la Guerra, de Armisticio y Regularización de la Guerra, porque se llamó, que suscribieron Simón Bolívar y Pablo Murillo, cuando ya estaba terminando la guerra de la independencia, que había sido una guerra tan cruel y tan dramática. Bueno, ahí jugó, por cierto, un papel muy importante, que después iba a ser el gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y de alguna manera se puede decir que ahí nació el derecho internacional humanitario. Puede haber guerra, pero eso no significa que se desconozcan los derechos humanos. Comparable también con el Tratado de Conche, que se firmó entre los dos y realizado por José Antonio Páez, que era de la República, por Pedro José Rojas, del lado de los conservadores, y por el mariscal Juan Crisóstomo Falcón, y por Antonio Guzmán Blanco, del lado de los federales. Bueno, esos dos hechos fueron dos demostraciones de la importancia del diálogo y de lo conveniente en un momento de la política. El duró apenas 5 años, porque fue sustituido por el gobierno de Ángel Mazo. El presidió el doctor Revolución y donde participaron el PFND, que era el partido del doctor Arturo Uslar, y el partido URD del doctor Mauricio Villalba. Pero el pacto dejó una cultura de entendimiento, de ponernos de acuerdo en las cosas fundamentales que comprometen el interés superior de la nación, el interés de la nación. Yo creo que vale la pena además recordar que en el espíritu del pacto de Punto Fijo fue que se hizo el acuerdo parlamentario cuando se creó una crisis en 1969 que parecía que el Congreso no iba a poder instalarse. Y se hizo un acuerdo que no se suscribió, pero que sí se escribió, que los grandes partidos se comprometieron a que el Congreso se instalaba y que el presidente del Congreso sería el partido del presidente de la República y el presidente de la Cámara de Diputados del partido de la oposición. El partido del gobierno promovía el candidato a la Fiscalía General de la República y el principal partido de la oposición proponía el candidato a ser Contralor General de la República. Estas cosas son muy importantes que necesitemos los venezolanos de esta hora, porque nos dejan lecciones de una gran vigencia para este momento.